Bueno, no había pensado ninguna introducción a esta basura. Charlando en pijama, streaming, grabado, lo tendréis resubido. Y el tema de ¿Se hoy... escucha música en Twitch, Guillermo? Perdón. Juraría que sí, debería. Según lo que me ha dicho el Miguel, aquí las barritas de sonido suben y bajan, entiendo que sí. Ah, vale. Para nosotros no la escuchamos, ¿eh? Claro, Me la voy a poner yo para mí mismo. claro. Un poquito. Charlando en Perfecto. pijama, un podcast, charla, como queráis llamarlo, donde hablamos sobre todo de literatura fantástica, aunque hacemos referencias constantes también a otros productos de la cultura popular. Yo intentaré como llevar la voz cantante. Espera, no quiero que salga esto. Intentaré llevar la voz cantante y dirigir esto como bien pueda. Era lo que no querías que saliera. El Capital de Karl Marx. Inevitable. La verdad. Generalmente somos 4, pero uno de ellos ha tenido a bien hoy irse en último momento de escalada y dejarnos aquí tirados. Pero por lo demás, los invitados de hoy, los colaboradores de siempre, de hecho, son Pau, el hombre barbudo, Oh, Le Barba. la barba de este podcast, y el niño de ojos tristes, Paul, Cejas pobladas me llaman también. también, efectivamente. Como ya he dicho, el tema de hoy, siendo que el fin de pasado hicimos como este primer intento de charlas sin grabar ni nada, simplemente por estar un sábado por la mañana charlando, decimos, oye, ¿y por qué no grabamos esto? Y bueno, pues este es el puto resultado, ¿no? Tema de hoy, los villanos. El concepto de villano, ¿no? El podcast veréis que por lo general está dividido en secciones que probablemente nos fumemos a la mínima de cambio, pero yo creo que hay una que se va a mantener siempre, que es pues 3 preguntas a debate, tres cuestiones a debatir sobre el tema de la semana, ¿no? Entonces, esta semana tocan los villanos. El bueno de Paul ha tenido a bien también hacer como una serie, una lista interminable de preguntas, de las cuales no sé cuáles seleccionar. Durísimo. Sí, Hay pero bastantes. No nos engañemos. podemos ir por orden, hacer las 3 primeras, que entiendo que están bien, no lo he mirado siquiera, y ya está, y debatir sobre eso. A ver, hay Si varias. parece bien. Las No, tres para varias mí son hay, las- desde luego. A mí la que más me gusta es en la última página, la 1 de la última página. La Es 1 de las la que más última me- página, vale, pues venga, tiramos por ahí. ¿Queremos empezar por aquí o queremos hacer primero el top 3 villanos a nuestro parecer? Nah, Yo charlaría un poco. yo de charlaría lo un que- poco. Sí, es mejor hacer el top 3 al final, porque así hemos refrescado un poco algunos villanos que a lo mejor no nos viene a la cabeza. Es donde pone. Es la sección del documento donde se refiere a 5 preguntas muy originales sobre la temática villanos en la narrativa. Exacto. Perfecto. Que probablemente hayas escrito tú y no lo haya hecho ningún tipo de inteligencia artificial, ¿verdad? Bien, la inteligencia ayuda. Efectivamente. Dejémoslo ahí. Está muy bien. Pregunta número 1, ¿de acuerdo? ¿Es posible que un villano invisible, entre comillas, cuya presencia nunca se siente de forma física o directa, sino que solo existe a través de las decisiones y consecuencias de otros personajes, funcione mejor como antagonista, que entiendo un villano real, tangible y demás? ¿Cómo cambiaría la dinámica de la historia si el villano nunca se materializa en una figura concreta? Muy buena pregunta, quizá poco introductoria, pero está bien Sí, para es comentar, yo creo. muy ir a... Es ir a pincho, pero bueno. Ir a filosofía directamente, pero está muy Sí. bien. ¿Quién Ahí quiere estamos a- ¿Quién quiere comenzar? ¿Quieres empezar, Pau? De lo que hablamos ayer. Venga, va. Estuvisteis ya haciendo Bueno, vuestras en cávilas. el Mercadona, ayer en el Mercadona, Da para mucho. salió un tema ahí. Bueno, pues... Si nos está escuchando yo el Tuldra, se acordará. mm. No tengo ni idea de si un villano que
que no se sienta o no se perciba de forma física es mejor o peor. Pero depende cómo se haga, yo creo que funciona bien. Ayer justo hablamos de esta pregunta y venía a la cabeza Sauron, por ejemplo. Es un villano que no sale en toda la película. Sale en el prólogo cuando Isildur le corta el dedo del anillo y demás, y luego se ve como reflejado en el ojo ese, que realmente es como un malo que va vigilando y que no... y que comanda sus fuerzas del mal y demás, pero que no sale como tal, no sale, y es un villano además al que no ganas como directamente, sino que haces una acción que lo derrota, que en este caso es lo del anillo. Entonces, no sé si funciona mejor o peor, yo creo que depende un poco del contexto y de cómo esté construido, ¿no? Porque al final es probable que, según en qué tipo de historia, si no tienes un villano muy marcado y muy claro y que se le pueda entender bien y que se le vea, que no acabes de conectar tanto, que no te guste tanto. ¿Qué creéis? Mi opinión es que como espectador sí que es cierto que un villano tan omnipotente como quien dice, si está bien trabajado puede llegar a imponer más incluso que un villano físico y tangible. Me explico, o sea, hay villanos que yo los veo en obras literarias, en cine, en series, que no me dan miedo, no me transmite esa sensación de, joder, peligro para los personajes. En cambio Sauron y otros ejemplos de villanos intangibles, como puede ser, citando a Mistborn, Ruina, esa sensación de son más grandes que el propio individuo, sí que me genera esa inquietud, ese... A ver por dónde sale, pero tiene que estar bien trabajado, como bien decías. O sea, si ese villano no tiene impacto en los personajes ni en la historia y simplemente es un ente que está ahí, yo creo personalmente que no funciona. Claro, personalmente. pero también ahí tendremos que entrar un poco en hablar de qué tipos de villanos hay, porque hay villanos que dices tú omnipotentes o omnipresentes, como podría ser ese, que está como en todos lados y parece como que el mundo gira según sus planes o sus designios, y luego a lo mejor en una película, es que yo qué sé, en una película de novela de detectives, por ejemplo, en una novela de detectives, el malo simplemente es un asesino y ya está. Ya. Y puede funcionar igual de bien. O un antagonista, qué sé, simplemente yo en Harry Potter, Draco Malfoy tampoco es como el villano de la película principal, pero... no sé cuánto llegaremos de podcast, pero ya ha salido la infame saga de Harry Potter, me gusta. Probablemente ¿No sea... te gusta? No, no me gusta, evidentemente que no. Y de hecho me gusta la idea de que se convierta en el punching ball de este canal para ejemplificar todo aquello que está mal. Mi opinión. Probablemente en muchos momentos se hablará, ya que estamos en villanos y ya que estamos en Harry Potter, hay como, quizá no villanos, pero antagonistas mucho mejores en la propia saga, mucho mejores que Voldemort. Sí. Esto salió ayer, por Sí. ejemplo, a mí Bellatrix Draco Lestrange. me gusta mucho, Bellatrix me gusta mucho, la profesora Umbridge. La profesora Umbridge. Más que Voldemort, tengo que decir que en los dos primeros libros, o en las dos primeras películas, mola más, me gusta más el concepto de no puedes mencionarlo, como que toda la sociedad se ha reformado temiendo a ese ser, o sea, me parece muy guay, pero a partir de tercera, cuarta, quinta ya me baja un poco. También lo que funciona de Voldemort, en mi opinión, son dos cosas, que también son dos temas a tratar. Uno es la caracterización del mismo. Si Voldemort fuera un humano normal y corriente, sin la caracterización que tiene, no hubiese funcionado tan bien para X personas. O sea, el hecho de la nariz, de que sea pálido, de no tener pelo, de esa figura sibilina, incluso diría, de su cuerpo, yo creo que es una cosa que atrae mucho al espectador. Y lo que funciona de
Voldemort, bajo mi punto de vista, es la relación que tiene con el protagonista, con Harry en este caso. Que están ambos conectados, su vida está conectada y su muerte está conectada. A mí es que me da asco, es que no... Sí, pero eso tú no lo sabes hasta el final de la última película. O sea, que está conectado, sí que les ves como las varitas son hermanas y cuando está cerca le duele la cicatriz y ha matado a su familia y demás. Yeah. Pero eso no cambia mucho de la mayoría de villanos que tienen alguna relación con el protagonista. Ha matado a no sé quién, o quiere matarlo, o ha hecho el mal de no sé qué forma. O sea, obviamente alguna relación tiene que tener el villano con el protagonista, si no pierde un poco. Seguro que hay ejemplos de un villano que no tiene ninguna relación con el protagonista, pero entonces quizá pierde También un poco la... se hace durante la historia, en muchos casos. Ya, es verdad. Yo Eso creo de que sean hermanos separados y ese tipo de conceptos, a mí personalmente me parece un recurso muy fácil para la narrativa y que funciona porque tiene morbo, no porque sea necesario para la obra. Yo alejándome de Harry Potter de los cojones y yendo a la pregunta, Exacto. yo creo que no es una cuestión de mejor y peor, sino que al final, como todo el bagaje que puedes tener tú a la hora de escribir o de hacer algo similar, es un recurso a tener en cuenta. O sea, un villano más tangible, más humano, si se quiere decir así, o físico y demás, comporta unos riesgos a la hora de escribirlo, pero te da unas recompensas concretas como lector y como para tu historia en general. Y algo más omnisciente o más intangible, o algo como una fuerza de la naturaleza o una movida así, también tiene sus riesgos y te da otras recompensas. O sea, es como una respuesta bastante ambigua, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplificarlo. Un villano más físico, tipo, pues se me ocurre. El Joker, por ejemplo, Vale. Gran villano. sí, es de los mejores villanos que se conocen de obras de la cultura popular y demás. Es la contraparte del superhéroe y demás. Es algo muy, muy maniqueo, ¿no? De luz y oscuridad al final, pero sirve y funciona de puta madre. Básicamente por eso, por ser la contraparte del héroe, es el que siempre le pone en jaque a... No a matarlo, no a destruirlo, porque esto siempre se ve en los cómics y en las pelis de Batman, de que el Joker no busca matar a Batman, nunca quiere matarlo, sino lo que quiere él es romperlo por dentro. O sea, es que traiciona sus propios ideales de no matar a la gente, de no matar ni siquiera a aquellos que hacen las cosas que hacen los villanos de Gotham. Y quiere que cruce esa línea, quiere que pase al otro lado, siendo Batman como un héroe o un antihéroe más bien, que siempre se mantiene en esa delgada línea roja entre la justicia y tal. Que al final Batman, pues si existiera en nuestra realidad, sería pues fascista, ¿no? Pero este es otro tema. Por otro lado, vemos la otra parte con quizá... Lo que habéis dicho de Sauron está bien, pero Sauron incluso no lo metería tampoco en el... O sea, antes que hablar de Sauron, hablaría del anillo en sí, como ente sí, o como... Es verdad que... Es verdad. Como El Señor ente... de los Anillos es un poco el bien contra el mal. Sí, o sea, también se mantiene este maniqueísmo como absoluto, cosa que no me desagrada, es verdad aunque sea que te sencillo... podías... Aunque sea El anillo sencillo, como mola. el villano me parece bien. Exacto, pero eso, siendo el anillo como este ente que al final es una puta pieza de metal, pero que comporta como toda esta fuerza de la naturaleza asociada con la oscuridad y la codicia, el egoísmo, la ambición de poder, etcétera, que es lo que nutre al final el villano que es Sauron, que simplemente es un ojo de mierda. Y tiene sus momentos al principio de la peli cuando se pela, y del libro, cuando se pela a Isildur y a Elendil y a Gil-galad. Claro, si has leído más, puedes entender y situar un poquito mejor a Sauron, pero digamos que lo que la mayoría de la gente sabe del Señor de los Anillos, que son las películas, Sauron como que está bien construido porque se habla de él todo el rato y como que todas las fuerzas del mal van van comandadas por él y demás, pero sí que es verdad que si te paras a reflexionar, en realidad el mal de esa película es el anillo y son pues
los momentos de las batallas donde más se ve el bien contra el mal es que son orcos y... Sí, y es muy sencillo, pero funciona y- muy bien. Sí, funciona súper bien. Funciona bien. Yo creo que pueden funcionar, volviendo a la pregunta, pueden funcionar los dos tipos Exacto, de... es también un poco de villano. la habilidad que tengas, que es algo que yo creo que repetiremos mucho de la habilidad que tenga uno para utilizar unos recursos u otros. O sea, Sí, pero por eso, si tuviera que posicionarme de cuáles me gustan más, es que también lo pienso como que tampoco tiene por qué existir esta distinción tan bestia. O sea, retomando el tema de Mistborn, de Ruina, o de digamos, no me acuerdo cómo se llaman ahora. El tipo de esto de dioses, los fragmentos estos los de Kirla. tal, exacto, los que son malos per se. Mm, Evidentemente, tú como lector al principio no entiendes una puta mierda de qué es esto y los entiendes como precisamente eso, como fuerzas de la naturaleza y dioses o fragmentos de un dios que pues a ellos les ha tocado la parte mala de ese dios. ujú. Pero luego tú lees cosas de Ruina o te lees el relato este de Kelsier cuando tal. Intentaré no hacer spoilers. Y conoces a Ruina y hablas con Ruina y como lector lees a Ruina y mola un montón. De hecho la sensación mola muchísimo de que son humanos. En parte. O sea, en parte son humanos, hablan como humanos, sienten como humanos y la cagan como humanos. Porque Ruina al final Sí. no le ganan por ser... O sea, en parte sí... O sea, ¿le ganan por ser más fuertes o por tener más poder? No, le ganan porque saben jugar a su juego y le triquean y saben cuáles son sus fallos y cuáles son sus debilidades y las aprovechan en su favor. Sin importar que evidentemente pues esto a veces implica un sacrificio de alguno de los personajes o lo que fuera, pero entienden... Se vuelven más fuertes los héroes cuando entienden ya a qué se enfrentan. Cuando le ponen claridad a lo que en un principio era una fuerza de la naturaleza que básicamente era como inabarcable, incontrolable y no Sí. entendían. O sea, a mí en los libros, ahora que dices esto, a mí siempre me resulta muy satisfactorio cuando tú estás leyendo algo que tú no entiendes, que los héroes tampoco entienden, pero sabes que en algún momento se va a entender. El momento en que empieza a salir esa información y dices, claro, por eso pasaba esto, por eso pasaba tal. Exacto. Es muy satisfactorio. Si está bien hecho, te Exacto. da una sensación como de repente estar en Y el universo ese y en Mistborn comprenderlo o en ¡guau! Sanderson en general se multiplica mucho más, porque cómo está Sí, eso escrito pasa más. de que tú te enteras de las cosas cuando los personajes se enteran, entonces es como, se produce como esa forma dual Sí, en es la verdad. que, hostia, vale, el prota ha entendido esto, pero yo también lo he entendido, entonces te sientes muy implicado en la movida, ¿sabes? Ujú. Pero también es muy complicado gestionar villanos de esta forma, yo creo. O sea, creo que es mucho más fácil plantarte un Joker que plantarte un Ruina. ¿Me explico? O sea, gestionar un villano que no puedes ver y que tiene impacto y que tienes que entender cómo funciona y las formas en las que funciona. O sea, me parece de una mente. O sea, que tienes que hilar tantos puntos, tantos conceptos y dar tantas Sí, o pistas. sea, en este caso en Me parece- concreto sí. Pero ves, el máximo exponente que yo veo de villano de estos como intangibles, fuerzas de la naturaleza, bla, 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 en el género del horror cósmico y demás, Lovecraft y tal, a no ser en algunos relatos puntuales y demás, donde sí que como que ya se le acabó de ir la puta cabeza y habla de Cthulhu y cómo, qué hace y qué no hace y demás. Todas las fuerzas estas, los dioses cósmicos y demás, Azazoth y toda esta gente, es eso, son como un ente atemporal que existe en mitad del universo y que lo que llega como a la Tierra son intuiciones de esa existencia que hace que la gente simplemente se vuelva esquizofrénica perdida, loca. Es como un creador de villanos, porque realmente en algunas novelas de Lovecraft la gente no se... o en Llamada de Cthulhu, en el rol o lo que sea, tú no te enfrentas evidentemente a un dios cósmico que puede comer Ya, se puede comer un sol, sino que ya. te enfrentas a su idea y a los efectos que su presencia tiene en tu mundo, que es que la gente pues le rinde culto y se le vuelve carumba y pretende invocarlo en la tierra para que se la coma o whatever. Entonces esto o sea, mola mucho. físico también para un villano intangible. O sea, un villano físico no necesita un villano intangible, pero un villano intangible sí que necesita uno físico para la historia. Creo yo. No puedes Bueno, quizá plantear no eso. un villano, Estoy pero de acuerdo. un efecto. Sí, Un efecto extra, ¿no? llámalo Avatar, llámalo... Sí, Sí, Pero, o el sea, Adalid, Heraldo, ejército, whatever. sí. sí, o sea, puedes tener un villano que solo genera tsunamis. Solo tsunamis. Pero si no tienes algo que le ponga las cosas difíciles, alguien que le ponga las cosas difíciles a los protagonistas, Bueno, creo que la historia. el tsunami no hace falta que sea una persona también, puede ser un efecto, Claro. ¿sabes? O sea, Sauron, por el- Yo qué sé. ejemplo, Sí, no lo ves
su avatar quizá podría ser el anillo, pero yo creo que el avatar mismo de Sauron es ya el propio ejército, las propias fuerzas de los orcos, el ejército de la oscuridad, etcétera. Luego tienes a Saruman, luego tienes a tal, es como que se fragmenta, ¿no? También es la puta idea del villano, que es como una cosa que corrompe la Tierra Media en su conjunto. Sí, es verdad, sí. En este caso, pues en Mistborn, Ruina pues tiene a Ati y demás. O en el horror cósmico o lo que fuera, pues tiene al culto de tal o a tal personaje que cual, pero también es otro recurso. ¿Cómo quieres representarlo? ¿Como simplemente un efecto concreto que tiene en tu mundo o como una persona en concreto que sirve plenamente a esa fuerza? Un villano más tangible o que simplemente sea como una persona con sus motivaciones, simplemente que estas motivaciones podemos alienarlas como malvadas, es más sencillo en este plano, pero también entiendo que no causa el mismo efecto al leerlo o al observarlo. Humanizar creo que es la clave en este tipo de villanos. Exacto, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo contrario, para mí son ambos puntos. Si humanizas, como que puedes empatizar, que eso es otro tema a hablar también, de empatizar con el villano. ¿Hasta qué punto...? Tiramos otra pregunta. Pero eso sí, porque eso puede dar para mucho, lo de empatizar y no empatizar. Tenía una pregunta que me ha venido antes a la cabeza, que me parece un tema muy interesante, que es la redención del villano. Que por X motivos de la historia, un villano, por ejemplo, imaginemos después de 4 películas, haciendo la vida imposible a Batman. Has cogido como el único villano que probablemente es imposible que tenga capacidad de redención. Pues, imagínate que surge un villano mayor que el Joker, que también el Joker teme a esta persona o a este ser, pero y decide tener una alianza con Batman y redimirse. Ya los hay de estos, o sea, hay cómics y hay villanos de DC que son como también como dioses cósmicos y su puta madre con poderes de la hostia, y el Joker es un pibe que no tiene poderes, simplemente es un psicópata y es listo y bueno y tal, y el Joker sigue siendo malo porque representa, o sea, está tan definido el personaje por lo que es imposible, es muy encorsetado también. Hablo de redención, ¿eh? No en lo que hagan sus acciones, sino en lo que representa. No tienes como mucho margen de maniobra para tal. Pero bueno. Redención, bueno, es que igual tenga una acción, un sacrificio que salve a mucha gente. Para mí eso también es una especie de redención. Olvidamos todo lo que ha hecho el malo solo por este sacrificio final, ¿sabes? Por ejemplo, Jinx de Arcane, sin entrar en spoilers, tiene un arco parecido al Joker bajo mi punto de vista, en muchos aspectos. No. O sea, quizá el tipo de personaje sí que es similar, pero el arco no lo veo tan similar. Y una parte de lo mismo, sí. Pero... Sí, para mí, si hay una redención de un villano, a mí siempre me ha dado como un poco de rabia. Como que al final de lo que sea, para intentar dejar a todo el mundo bien, se les dé al villano algún tipo de redención o algún tipo de gesto un poco más humano para que empatices con él y demás. Y yo creo que hay veces que puede estar bien. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, a lo mejor luego. Jamie Lannister, por ejemplo, es un gran ejemplo, o el perro. ¿El qué, perdón? Jamie Lannister y el Juego de Tronos, para mí, son buenos ejemplos. Sí, tampoco diría que son como los... El Juego de Tronos es un ejemplo un poco raro porque hay como tanta cosa y al final cada uno... O sea, ¿quién es el villano y quién es el...? Obviamente, pues... Lannister parece que... Pero yo creo que si el personaje está bien hecho y luego la redención que pueda tener o el gesto así un poco más humano o más bonito que pueda tener al final tiene relación con la motivación que él tenía o con el trauma que pueda tener o con lo que sea, sí que puede llegar a funcionar, pero a mí el final siempre me han... La rabia. Por ejemplo, vuelvo a Harry Potter. Volviendo a Harry Potter. Es solo para... Te doy pie, Guille. A que digas la gente que flipa con Snape. Porque al final de la película... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Vale? Es un subnormal. Gracias. Ha estado... O sea, en los libros aún es muchísimo más marcado el papel de gilipollas que juega. Y de odiar a Harry. O a cualquiera que no sea... Yo, o sea, lo del Always, de los huevos, del Snape,
es Y como de repente- de las escenas más endiosadas, igual, de los personajes más endiosados y sobrevalorados Yo de la no. puta fantasía, Y tío. de repente, a ver, tú te lo puedes creer. Pues Sí, el bueno, villano, claro. todo lo que ha hecho es para protegerle. Y claro, siempre lo ha tenido ahí, no sé qué. Pero eres un gilipollas. Lo puedes proteger de otra forma, ¿sabes? Sigue siendo un villano de las... De mierda. ¿Cuántas cuántos libros hay? ¿Hay 8 o así? Sí, no, 7 creo, ¿no? Libros 7 creo. O 6, Libros no lo sé. 7. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Creo que Creo que 6 o 8. 7. Bueno. Yo creo que 8. Pero bueno, da igual. Hasta el último es, es, es todo maldad y todo lo que representa contra lo que lucha Harry, ¿sabes? Todo el rato. Sí, es como, El mal, las bueno, fuerzas oscuras, el racismo, el no sé qué, todo. es que no Horrible. quiero hablar de Harry Potter, la verdad. Lo porque pongo como ejemplo me de voy a encender. una especie de redención que me parece una mierda, Sí, ¿sabes? lo es. Pero en anime, por ejemplo, lo hacen mucho. Que el villano, en algún punto del anime, sea amigo del bueno y tengan que luchar juntos. Lo hacen muchísimo. En Dragon Ball creo que lo hacen. No he visto Dragon Ball personalmente, pero creo que lo hacen bastante. Coño, Vegeta, loco, En o sea... Vegeta, un buen Pero ejemplo. sí, yo creo, pero el anime tampoco lo pondría. Es que es algo muy particular a efectos Sí, es de muy narrativa. particular, sí. A ver, Lo Miguelillo, que hacen mucho... están comentando, me cago en la puta. Ah, cuidado. Cuidadeux. Miguelillo, Dumbledore, Dumbledore es un gilipollas, Dumbledore engaña a Harry y lo prepara para morir básicamente, es un retrasado, toda la razón. O sea, cualquier comentario Sí. ofensivo hacia Harry Potter será bienvenido en este podcast. Sí, a mí- Freezer es bueno en Super, no voy a hablar de Dragon Ball Super, lo siento. Decadencia. Vale, sí. toda razón, Miquel. A mí, dicho Claro. esto, Harry Potter, me disfruté mucho los libros. Bueno, ya no, sí, a ver, sí, joder, que lo dije ya bueno, en el podcast que no se grabó, que a nivel de éxito y de haber mantenido la literatura fantástica, si lo metemos ahí, viva o exitosa durante una década, pues lo ha conseguido. Sí. Para mí, ¿Qué quieres que te diga? no es... El problema de Harry Potter es otro, que ya que estamos, quizá para futuros podcasts, en vez de dar un tema tan general como villano, que a lo mejor es complicado, Centrarnos en hablar una de- obra en concreto. podemos centrarnos en una obra. Pero si tengo que Pero- hacer un podcast de Harry Potter, me tendré que tomar un lorazepam. No digo de Harry Potter, hacer un podcast de otra cosa. Gerard Lo que sea, Batista mi cosa. comenta: pasa un poco lo mismo en Naruto, pero al extremo, de redimir villanos. Sí, Lo que el anime es un género aparte en este aspecto. Sí. Lo del anime es una historia de Prebu Carmesí, al final JK de Rowling todo es te nazi, muestran- efectivamente, y transfoba. también, sí. Te muestran en el anime que el villano siempre tiene una parte de humano y al final su motivación era algo con lo que el espectador pueda empatizar y lo que sea. Y a mucha gente le pone los pelos de punta y se hacen pajas con eso, pero a mí Pero también el anime es que lo cogería con pinzas según qué obras, porque Sí, es la muy mentalidad japo de estas mierdas y Sí, sí, los es géneros verdad, están súper Y el honor, están no sé súper qué mierda. súper encorsetados también, en plan... sí, Es que esto de redención de villanos y tal en el género de los shonen, por ejemplo, que son así como los de peleas para peña adolescente y tal, es casi como uno de los traits, ¿no? sí. A tener, Los a tener en cuenta. No se toma ni como un recurso, sino como algo que tiene que suceder. Sí, Y pasará sí, en sí, un momento, con algún villano pasará, o con algún malo. Sí, efectivamente. sí, es Villano verdad. antagonista. Centrándonos un poco y no yéndonos por la tangente, avanzamos a otra pregunta si queréis, porque tenemos como un Word de 6 páginas. Esta pregunta, ¿Puedo hacer una pequeñita cosa antes Sí, claro. claro, de esta pregunta? La redención o el final de Star Wars, por ejemplo. justo iba a mencionar Star Wars, Anakin y Darth Vader. Justo, ¿Ah, sí? Pues mira, justo. que ese final, esa redención ahí al final de todo, ¿qué opinamos? Está bien. O sea, está muy bien. Está bien hecho. ¿De qué película hablamos? Coño, del retorno del Jedi, coño. Del final. Cuando Darth Vader se va a morir, que le quita el casco Luke y... Sí. Bueno, es una redención guay, es como... A mí, Bueno, personalmente,
viéndolo solo una vez la película, porque Star Wars no soy fan, Mm. me gusta más la redención inversa que hace el protagonista, que empieza siendo súper bueno, súper... Va a ser el héroe. Redención inversa no, es volverse malo. O sea, O sea, ¿te Esto lo gusta contrario. el de esto de Anakin volviéndose malo? Me encanta ese tipo de estructura de villano, de una persona buena que por X cosas acaba perdiendo la cabeza y acaba siendo el villano principal, que tú lo vas, A mí tú como espectador, sí, lo pero puedes llegar a- justamente en Star Wars entiendo que tiene que pasar, porque si no Darth Vader no no tal, tiene sentido. pero como Sí. se hace en la 1, 2 y 3, no me acaba de gustar del todo. A mí, no, pero a mí bueno, tampoco me gusta. Pero bueno, me da un poco de rabia, tío. Simplemente tienes sueños de que tu mujer... podemos va a palmar. hablar de esto más adelante si hablamos de la construcción de un villano. De qué hace a un ejemplo, personaje venga. volverse Me un parece villano. Entonces, bien podemos hablar de esto, si queréis, ya. O pasamos a otra pregunta de mierda. Dale a otra. Walter White, Vale, ¿alguna de tu documento, Paul, que te llame la atención especialmente o quieras comentar? alguna aleatoria, ¿qué parece? ¿Alguna aleatoria? Sí. Vale, pues en el chat decid un número, yo que sé, del 1 al... Al 50, al- hay 50 también. sí, al 50 o algo así, no sé. Ah, puede ser un número que sea o muy alto o muy bajo. 51. Eres Bueno, muy voy a buscar en inteligente, este- Jesús. 47. Muy Vale, bien. pues 3 empezando por abajo. Genial. 3 empezando Vale. por abajo. La tengo. 1, 2, 3. Pertenece también a la sección de 5 preguntas muy originales sobre la temática villanos en la narrativa. Sí. Para nada escritas por una inteligencia artificial. ¿Es posible que un villano se convierta en el antihéroe, entre comillas, de la historia y que el protagonista, al estar tan involucrado emocionalmente en la lucha contra este villano, termine tomando decisiones moralmente cuestionables, entiendo, para su papel como héroe? Y continúa con otra pregunta. ¿Puede este tipo de giro en la narrativa hacer que el villano sea más humano y comprensible? Joker y Batman, para mí, es esta pregunta. Un poquito cogido con pinzas en algunos puntos. Pero es que no es así, Pero para- no es Está la así. A pregunta, mí describe lo pues. que Cogida con pinzas está la pregunta, que no se entiende una mierda. ya está un poco... Pido perdón. La inteligencia que- Podemos pasar a otra, ¿eh? No hay problema, hay como 200 preguntas. También, ¿creéis que el villano viene definido por el punto de vista desde el que se narra la historia? Ejemplo para entender Lo de esto. típico de Pues- ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No me refiero a eso. Que desde el punto de vista que está narrada la historia, tú concibes como villano a una persona, cuando igual el villano realmente es la persona sobre la que se está narrando la historia. Me explico, ejemplo. Akainu de One Piece Mm. se vende como uno de los villanos finales. Para mí no es un villano, solo que te explican la historia desde el punto de vista de los piratas. Si tú vieras la historia desde el punto de vista de los marines, Ya, Akainu, ya, a pesar de que es moralmente Como que complicado, todas las pelis de la Guerra Fría o así son desde el punto de vista de Estados Unidos y Rusia, los rusos son los malos o el comunismo es Hombre, la pero, maldad. o sea, Kainu yo creo que sí que es un villano. O sea, no tiene nada de antihéroe. a ti te dicen que Akainu, su familia murió porque los piratas mataron a toda su familia y por eso tiene ese odio exagerado hacia los piratas. Me por parece un trauma que ha estupendo, tenido. me parece muy... O sea, no me parece bien que mataran a toda su familia, pero es un personaje que tiene como un ideal de justicia como impoluto, inamovible y llega hasta las últimas consecuencias como para cumplirlo, rozando... Pues eso, o sea, Akainu si existiera en nuestro mundo sería fascista, es que es lo que hay, o sea... Lo sería. Entonces, pero ves, por ejemplo, tienes otro personaje que es Garp, que es de la Marina también, que tiene un ideal de justicia muy parecido al de Akainu, pero el cabrón entiende al final que el mundo funciona de una manera en la que él al final, o ese ideal abstracto, muchas veces no puede realizarse, y que tiene que jugar en contra de él a veces, para que el mundo avance en general. Akainu simplemente es yo y mi polla contra los malos porque esta gente es mala. Pero, porque tú ves la historia desde el punto de vista de Luffy. Y tú entiendes que hay piratas buenos como la banda de Luffy. Pero realmente, Kid, por ejemplo, O sea- Eustace Kid, mataba civiles para aumentar su recompensa. La gran mayoría de piratas son de este rollo. Que de 10, 2 bandas sean buenas, Ya.
yo entiendo el odio que puede tener a Kainu cuando le llegan reportes de X pirata en la ciudad de no sé qué ha masacrado a tanta gente por... ¿Sabes? Viéndolo desde su punto de vista, tiene que ser un tío tan frustrado de... Es que están destrozando mi mundo. También tiene una opinión sesgada por cosas que habrán pasado seguramente. El tema de los Pero almirantes la en cosa One es Piece que es One una Piece- cosa a nivel de desarrollo. Estoy de acuerdo. Hay algunos más planos y otros más elaborados. Sí, y Kizaru en el último arco, la verdad que... Unexpected por mi parte, la verdad, pero bueno. Es el mejor. Sí, Es sí, el sí, mejor. sí. Pero One Piece lo tendríamos que coger también en este caso con un Ya, poco de es que es con anime. unas pinzas, porque El anime es difícil. aparte de que ser anime es como es muy japonés como romantizar algunas cosas, Absolutamente. como la piratería. Sí. Claro, entonces ahí el tema de los villanos queda un poco así. Pero volviendo a lo que decías del punto de vista, es como la mayoría, muchas películas que tratan sobre temas históricos, por ejemplo, Guerra Fría o Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o lo que sea, están como hechas desde un punto de vista Sí, sí, americano, o sea, la mayoría de las veces. Y eso es verdad sí que que está completamente viciado. Es que al final son hechos sí. históricos, entonces hay demasiadas Entonces mierdas se de puede por ver, medio. es como la Guerra Fría sobre todo, porque en la Segunda Guerra Mundial entendemos que los nazis son los malos. Efectivamente. Bueno, Dos ejemplos más. hay más, el Joker los americanos Phoenix. también, pero no voy a entrar en ese tema. Sí, pero lo escondieron más, la Sí, maldad. no, desde luego. Bueno, tenían Hollywood y ganaron la guerra, o sea, nada más. Sí. El Joker de Joaquín Phoenix es la historia de un villano, explicada desde el punto de vista del villano, y tú llegas a empatizar y a querer que les hagan las cosas bien al Joker de Joaquín Phoenix. En la primera, la segunda no la he visto. La segunda es un pedo. Gordo. No la he visto. La segunda no me gusta mucho. O Breaking Bad, la serie Breaking Bad, Walter White es malo. Sí. Es malo. Sí. Pero tú quieres que las cosas Sí. vayan bien. Bueno, no es hot take, pero hay gente que toma a Walter White como algo guay, algo bonito, o sea, en plan tal, y por favor no os hagáis eso. Bueno. O sea, Es malo. Walter Pero White es igual malo, vale. es malvado, es una persona despreciable. Una Sí. pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre villano y antihéroe? Antihéroe es alguien que quiere hacer el bien o que quiere el bien pero haciendo el mal. Yo creo o que algo va, así. sí, yo creo que va un poco por el alineamiento moral del personaje, ¿no? O sea, Vale, el evidentemente antihéroe la no moral, tiene la moral en base a nuestras propias vivencias como lectores y demás, Vale. pero en plan un villano es alguien que hace el mal o que tiene un objetivo que se antepone en base a los objetivos finales del héroe o Del que héroe. hace que sucedan los acontecimientos que llevan al héroe a cumplir sus objetivos. Que Ah, no, Vale. por lo general es vencerle o anular sus planes o lo que sea. Y lo hace por Ajá. maldad, se puede entender. Maldad motivada por multitud de cosas. Un antihéroe no deja de ser un héroe, pero que puede ir cruzando esa línea de moralidad hacia cosas, digamos, más oscuras o más malvadas. Puede permitirse como ese lujo sin dejar de tal. O a veces, muchas veces, mola el tema de los antihéroes porque pues meterle ahí como todo el tema de su propia psique, su propia psicología, de estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, en plan, en qué punto soy... Yo creo que Bean, por ejemplo, podría ser un buen antihéroe. Bien, antihéroe, no lo comparto. Yo creo que sí. A ver si me cambio de opinión, pero no comparto a priori. O sea, es que aquí Bueno, es que está hay gente diferente. en el podcast que igual se está leyendo el libro y no quiero hacer spoilers también. Sí, pero Thanos para mí es un antihéroe, por ejemplo. O sea, él quiere salvar al universo. El fin justifica los medios para él, por poner un ejemplo. Él quiere que la gente viva bien, pero para que la gente viva bien tiene que desaparecer la mitad de la gente. Pasa un poco con lo mismo con la diferencia antagonista-villano, dicen en el chat. O sea, yo creo que tú puedes ser antagonista, pero no tienes por qué necesariamente ser villano. Pero si eres villano, Exacto. eres directamente antagonista. Antagonista es como un concepto, yo creo, Vale. más genérico. En plan, antagonista es quien, sin criterios morales de ningún tipo ni nada por el estilo, se antepone a los objetivos finales del héroe de la historia en concreto. De alguna manera. No tiene por qué ser mala, buena o lo que fuera. Ya. Villano sí que es... Entra esta cuestión de moralidad, no solo propia de tú como lector, sino del universo interno que se está narrando. Matizar una cosa a nivel podcast.
que si los espectadores quieren lanzar alguna pregunta a debate, pueden hacerlo abiertamente, que la debatiremos. Sí, estaría bien por no venir cada sábado con un Word de 10 páginas escritas Sí. por ChatGPT. Que no Luego hemos ya. leído nadie se ha leído. Que nadie se ha Eh, leído, pero es la magia. No. Sí. Insisto en que si queréis avanzar y lanzar otra pregunta, podemos hacerlo también. Podemos A volver ver. a... Digan número, si no en el chat. Hagan clip. Digan un número. Buena gente. Si no, siendo, pues Hostia. no sé cuántas personas habrá, pero con 41. Somos 8, ¿eh? ¿8? Nice. Sí, tío. 41. Claro. Vale, desde el final. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos de sección. 5 preguntas Misford. sobre si funcionarían algunas estructuras hipotéticas de villanos. Joder. En una historia en la que Vale. los villanos nunca son identificados por el público, entendemos que volvemos a esa figura del villano como intangible, ¿no? Sino que la narrativa se enfoca... Bueno, tangible, pero no se le ve. Exacto. Sino que la narrativa se enfoca en los efectos de sus acciones, es decir, no aparece la figura del villano, sí las consecuencias de su accionar. La pregunta es, ¿la ausencia de una figura antagonista tangible puede ser igualmente efectiva para generar conflicto y tensión? Es un poco volver a lo que hemos comentado al principio del podcast, yo creo. Tengo una opinión forjada de esto. A ver. Forjada. Te has Tengo una preparado, opinión. ¿eh? Sí, No. ha estudiado el chaval. He tenido ejemplos de, por ejemplo, la película es relativamente nueva de M. Night Shyamalan, uno de mis directores favoritos, he de decir. La película Tiempo. Es una película en la que el villano es el contexto y la historia va de cómo los personajes... No es la de In Time, ¿no? No, Ah. es la de una playa en la que tú estás atrapado y el tiempo pasa más rápido. En plan, en 2 días te mueres de viejo. Ah. O si tienes una enfermedad, se desarrolla y acabas falleciendo por esta Vale. enfermedad. La película narra el hecho de cómo los personajes se enfrentan a este problema. Para mí el villano de esta historia sería el conflicto del contexto. Y no necesitas un villano tangible que te digan que hay un dios que está controlando todo. No, una playa donde el tiempo pasa más rápido. Y tú tienes que ver cómo los personajes reaccionan y se relacionan entre sí a este problema que hay. Ya. ¿Sabes? Yo creo que esta estructura sí que funciona. Sí, o sea, hay muchas películas de este, por ejemplo, las películas de desastres naturales o de Bueno, ya. accidentes de no sé qué, todo esto. Destino Yo que sé, Final, lo por de la ejemplo, sociedad de la nieve la nieve. es un poco de este rollo, pero también hay películas o novelas en las que no se ve al villano, pero sí sus efectos, aunque el villano sea físico, por ejemplo, yo qué sé, Pero estamos de acuerdo en que, por ejemplo, este caso de la isla o un desastre natural o lo que sea, ajá. es un villano en sí mismo. O sea, yo creo que es el contexto, es el escenario donde sucede la historia. No es un villano como tal. O sea, es la escena en la que los personajes pues se ven empujados a sobrevivir. Yo no lo llamaría villano. Yo es que no creo que sea un villano esto. Un villano al final, tenga representación física o una aparición explícita en la obra o no. Aunque Tiene una sea un motivación puto de ente, algo. ¿sabes? O sea, Pero si existe un tsunami o si existe esta puta isla, es porque si existe un villano en esta historia es porque hay algo que ha creado la isla o hay algo que en su accionar ha hecho que el avión se Eso estrelle, ¿sabes? Lo de la isla te lo explican en la postcréditos, para darte una explicación de por qué existe. O sea, sí que hay un villano. Es que es un muy buen ejemplo esta película, en concreto esta. Sí que hay algo que impulsa a que esto exista y a que esto pase, pero te lo explican en la postcréditos. O sea, no le dan Ya, peso ya. durante la historia. Eso me parece sublime. Pero tú mientras ves la película no piensas en ese villano, tú estás pensando en el efecto que está causando. Sí, ¿sabes? exacto. No, Luego, no entonces, tiene pues, un efecto en que a ti te guste más o te guste menos. Yo aquí, Paul, te abandono. No, entiendo lo que entiendo. quieres decir, ¿eh? No es que- Evidentemente, pero para mí esto no sé qué opina la gente. Podéis opinar. Pájaros de Hitchcock. Es un ejemplo muy parecido a este. Pájaros de Hitchcock. La de pájaros, de Hitchcock. Ah, Hitchcock. ya Son entiendo, pájaros. entiendo. Asesinos. Son los villanos los pájaros porque matan a la peña. No hay
no recuerdo si había un motivo detrás ahora mismo. Pero ves, es que Y eso, es que eso yo ya lo veo distinto a Es lo un que poco comentas. distinto, sí. Porque ya hay un elemento consciente que aunque sea su motivo de matar sea bananas, o sea, porque mira, Claro. ya Que hay un es elemento como- consciente que está accionando algo que Exacto. supone una amenaza. Aquí simplemente, pues que se estrelle el puto avión. Tampoco por lo la cara. cogería como algo representable porque es como un hecho histórico que ocurrió y ya está en la Sociedad de la Nieve. Claro. Pero en el tema de la isla esta, es que simplemente no hay un elemento consciente que te lleve a la isla o que haga que la isla suceda de esta manera. Se suceda de esta manera. Es un escenario, es un contexto, ¿sabes? Para mí, un ejemplo claro de un villano tangible que vas, que a lo mejor no sale, pero que vas detrás de sus efectos todo el rato, son películas de asesinato, misterio, rollo Ya. Sherlock Holmes o lo que sea, Seven, que por ejemplo. vas persiguiendo los efectos de alguien Mm, que además parece como que siempre va un paso delante de ti o lo que sea, que tú no lo exacto. ves, o a lo mejor sí Sí. que lo ves, pero el protagonista no lo ve, tú ves su punto de vista, pero como que en la historia no se encuentran Ujú. y está igual de bien también, Mm. porque ahí sí que tú lo puedes como comprender, puedes ver como su motivación o lo que está haciendo y demás, y sabes que es una persona. En caso de que sea es que yo que sé, en la peli de Armageddon, el asteroide que va a El malo meteorito, es una roca espacial. el malo es la gravedad, el malo Exacto. es las órbitas. Bueno, Seven, Tiburón, por ejemplo, que el malo es un tiburón. Me parece Sí, sublime como sí, pero ves, ya es un elemento consciente de que está haciendo algo, Sí. que es jalarse a peña y ya está. Pero mola que Y tú flipas, tío. entiendes como Sí. la motivación ahí un poco. Es comer. La motivación del tiburón Sí. es Pues como. sí, hay veces que me siento como ese tiburón y necesito comer. Eso Vale. es verdad. Es En verdad, Pokémon- todo el mundo comprende. Es algo tan La visceral motivación. al final e instintivo que dices, pues me lo Sí. puedo creer, ¿no? Que exista este bicho que simplemente quiere jalar y ya está. Porque tampoco creo que sea Mira. por una pulsión asesina o psicopática de un pez muy grande. El hecho de que mate gente. Quería lanzar otra pregunta acerca de A ver. villanos. Demasiadas preguntas. Esta es la última, yo creo. Yo haría una última y pasaría a hablar sobre creación de villanos en sí. Cómo se puede crear, cómo no, tal. Y luego, si queréis, el top 3. Y no sé, si da tiempo a algo más, pues miramos. La pregunta es hacia vosotros, en general. De si os gusta los villanos del género slasher. Entendemos género slasher como Freddy Krueger, Jason, Until Dawn, incluso el videojuego. Villanos que simplemente son asesinos de adolescentes, entendámonos. Ese tipo de películas de narrativa. ¿Qué Sí, o opináis sea, de este tipo de villano que simplemente mata de formas atroces, sin tener un desarrollo, una están psicología bien, sin más. Sí, no son mis favoritos, digamos. No entrarían en un top 3 hipotético. O sea, al final, O sea, eso- pues es una peli de terror. Hay un bicho que te claro. quiere matar. Sientes cosas. Bueno, ahora ya no. Claro. Probablemente tú ves Viernes 13 de los años 80 o lo que fuera y te partes la polla porque los efectos especiales y el maquillaje y todo pues dan risa, ¿no? Pero en su momento Sí. entiendo joder, que era algo guay. Bueno, en un libro también. Bueno, sí, Entras lo en mismo. películas de miedo, o sea, de villanos que hacen el efecto contrario de dar miedo, que es causar gracia en muchos aspectos por los personajes de la propia obra. Mm. ¿Sabes? Me parece muy curioso ese tipo de estructura también, que ahora entraremos en el tema de estructuras. Pero me parece muy... Mira, tiene una pregunta Gerard Batista. Grande ¿Qué Gerard. opináis de usarnos como recurso cómico? Justo lo que estamos hablando ahora. El ejemplo que más me viene a la mente es el tema Rocket. Ah, el Team Rocket de Pokémon. El Team Rocket. Siendo anime y siendo una serie para niños, al final, pues quizá no es el mejor ejemplo, aunque entiendo el concepto. Yo creo que representa bastante bien el concepto. Sí. Pero, Offensive. o sea, la pregunta sería, en plan, eso. ¿Puede un villano al final servir puntualmente o momentáneamente como recurso cómico a la historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y mola mucho. Y hay algunos como bastante interesantes y que molan mucho. O las También antiguas me viene a la de Bond. cabeza. Me viene a la cabeza los. En el Zelda Breath of the Wild, aunque sea un videojuego. Los del el clan Giga. El jefe es un puto payaso. Y
igualmente, aunque sea como la uses como alivio cómico, puede igualmente tener una motivación y puede causar el mal a su manera, puede actuar como villano. Y está bien. No me vienen Si te lo ejemplos ponen en como una serie de misterio o lo que sea, una peli de misterio, una novela de misterio, no mola tanto, pero si es según el contexto, yo creo que puede encajar guay. Ya. Y en este sentido, por ejemplificarlo, en Final Fantasy VI... O sea, una cosa que mola mucho de los Final Fantasy son los villanos, por lo general. Algunos son un pedo, para qué mentir. Pero hay otros que son muy buenos, porque son más complejos que pues el simple villano de voy a hacer el mal por hacer el mal. Que no digo que esté mal, pero si buscas algo más de elaboración, pues tal. En el Final Fantasy VI, el villano principal del videojuego es Kefka, que es como el bufón del rey. Es el bufón de la corte que al final, pues, por movidas, consigue como el poder de un dios y lo que sea y se vuelve tal, ¿no? Carumba, y todo el juego al final vas detrás de sus planes, porque no es fuerte per se, sino que es pues inteligente y sabe jugar bien sus cartas, pero no deja de ser un bufón, y todos los diálogos que tiene pues siempre utilizan recursos cómicos y tal, aunque las movidas que esté haciendo son bastante serias o sórdidas y demás. Pero te puede llegar a hacer gracia según qué momentos, y te puede llegar a hacer... Tiene esa parte de alivio cómico en parte, a pesar de lo frío de su carácter, o sea, de sus acciones más bien. Y yo creo que es como un buen ejemplo de que efectivamente los villanos pueden servir como recurso cómico, pero esto a la vez yo creo que es un arma de doble filo o es bastante peligroso. Porque no hay nada más insoportable que un villano que intente hacer gracia constantemente, y me parece una de las cosas más pesadas y aburridas del mundo. Por muy bien que estén como sus planes de villano o lo que fuera, pero que intenten como... Que ese objetivo, ¿no? Tú como constructor de un relato y demás, de que el lector o el espectador empatice con el villano, intentes hacerlo por la vía cómica o por la vía de que, joder, es que me hace gracia, no quiero que muera a pesar de que sea malo. Si intentas forzar la máquina muchísimo, yo creo que causas el efecto contrario, y es una de las cosas más pesadas y asquerosas que existen. Comparto un poco tu opinión. Estoy de acuerdo. Vienen pocos ejemplos, por eso, de este tipo de villano, muy pocos. Sí, quizá también porque es difícil hacerlos, yo creo. Difícil hacerlos, pero ¿por qué es difícil hacerlos bien? Exacto, Lo que tú dices. hacerlos bien, me refiero. Y también, yo creo que estamos más dados también, sobre todo a leer géneros de fantasía épica y cosas así, donde hay muy poco espacio para este tipo de villanos, ¿sabes? Te pueden hacer gracia en momentos puntuales por cosas que dicen, pero quizás la intención última tampoco era causarte gracia en la fantasía épica. Gerard, a veces... uno bueno que le viene es el Kingsman 1. Kingsman 1. No he visto es que bien. son muy buenas pelis esas también. Pero porque también Kingsman parodia un poco todas las pelis de Bond de las antiguas. Todo el tema de esto de la agencia secreta, los agentes secretos y el villano que te cuenta el plan antes de que acabe la peli, y gracias a eso puedes ganarle y tal. Parodia un poco eso. O sea, al final también la peli viene a parodiar eso, entonces no es como algo genuino que salga de ahí, yo creo. Por otro lado, avancemos, si queréis. Hablamos ya de construcción de villanos. La pregunta o el tema sería: ¿cómo construir un villano? ¿Qué es necesario para la construcción de un villano? Hablo de principalmente background. Podríamos dividirlo en background, en plan, el trasfondo de este personaje. ¿Es necesario? Es la pregunta. Bueno, no si necesario o no, que también, sino cuál sería el idóneo o cuál es la buena forma o cómo debería ser construido esto. Luego, su representación como tal, que de esto ya hemos hablado un poco, ¿no? De si es algún elemento más tangible o se vuelve una fuerza de la naturaleza o es así. Y luego, si queréis, pues se puede hablar también de las acciones, ¿no? Del plan en general, de sus objetivos. Si tienen que acompañar el cómo es el personaje, si simplemente en un momento dado se le puede ir la puta olla y hacer algo completamente opuesto a lo que intenta representar, y te lo vas a creer porque al final es un villano y pues están locos, la mayoría. Lo que pienso todo esto... Para mí hay Vamos por turnos. pequeño Pau, empieza. un pequeño punto más,
que es, independientemente de todo eso, hay una especie, es como muy intangible y a veces es difícil construir una cosa así, pero intentar darle un carisma de alguna forma a su forma de ser, a su forma de hablar, a su forma de lo que sea, a mí son detalles Algo que me distintivo, ¿no? molan. Sí, alguna cosa distintiva o algún esto, independientemente del trasfondo que tengo, independientemente de las motivaciones o demás, si es un villano que tiene algo así como que atrae un poquito, o que dices, hostia, está guapo este villano, lo que sea, me mola, me mola. Como a puntito. Yo decir Dale, que me pues. gustan mucho los villanos que son muy inteligentes. O sea, prefiero un villano muy inteligente y muy débil físicamente que un villano muy fuerte, con mucho poder, pero que le cuesta llegar. Claro, ¿no? El físico no lo es todo al final, ¿no? Al final no es todo. Pero un villano Claro, ¿no? inteligente tiene ese punto de miedo de, tío, es que lo tendrá todo pensado, me la puede liar. Por ejemplo, en Glass no, Irrompible. ¿La habéis visto la película? Es del Shyamalan este también, ¿no? Sí, es la de Irrompible, Múltiple y Glass. Sí, sí, creo que esta sí que la he visto. Ah, yo he visto múltiple. Vale, pues tienes que ver la anterior que es Irrompible. Bueno, otros ejemplos. Ahora mismo no me vienen, pero los villanos inteligentes. Los villanos que piensan, No, ya, que sí, van sí. por delante. Creo que es. Vale, y centrándonos a nivel de background, ¿es Sí. necesario un trasfondo muy elaborado o un hecho traumático, por ejemplo, que lleve a este villano a ser lo que es? O simplemente... A ver, hablo también de villanos principales de historias también, ¿vale? Porque el NPC 3, que es Sicario, Ya, ya, y ya. lo mandan a pelear contra el héroe para que muera, evidentemente, pues Ya. es un puto recurso que todo el mundo entiende y que no le pides más. Que también Ujú. se puede elaborar más, que esto está guay, pero dependiendo de la extensión de tu obra, ¿no? Pero hablo de villanos principales. Hans Landa en Malditos Bastardos da muchísimo miedo y es un simple pibe, correcto. Es la polla. Es verdad. Es verdad. Es muy listo. Por lo que Mm. representa, por lo que dice, por cómo habla y obviamente por la interpretación La del interpretación es Christopher brutal. Waltz, es una puta Sí. locura de pavo y efectivamente da un miedo de cojones. Caso contrario, ¿qué pasa en Django con DiCaprio? DiCaprio no es el de Django, el. Sí, Coño, nunca. Es DiCaprio, ¿no? el malo sí, es DiCaprio. A mí me parece todo lo contrario a Hans Landa. Me parece un malo tontito. Que da miedo porque tiene poder, que en este Mm, caso es su dinero y su. Que es un esclavista, coño. sí, ¿Sabes? Pero no es sí. listo. Me parece tonto. Y no me da miedo. O bueno, pero es igual de Li- aceptable. Un villano no tiene por qué darte miedo tampoco. Yo estoy ¿Sabes? de acuerdo ahí. Mola la Miedo no, es. sensación, pero tampoco creo algo que sea algo Sí. indispensable. Volviendo a lo del background. Yo creo que es Mm, según la historia que quieras narrar. ya. Tiburón no tiene Pero background, es un tiburón. desarrollemos un poco. Si hace falta, Sí. lo ejemplificamos. En una. Ya que nuestro punto es hablar de literatura fantástica mayormente y cosas así. En literatura Ujú. fantástica, por ejemplo, ¿vale? De diversos géneros. Dentro de subgéneros, perdón, dentro de la literatura fantástica. Hace falta hablar del trasfondo de este villano, hace falta hablar de quizá el hecho traumático o del impasse que da, o simplemente se puede hablar de que nació malvado por X motivos y se ha mantenido así. En plan, ¿es necesario hablar de esto? ¿Es necesario la construcción de este personaje como tal? ¿O puede actuar simplemente como el villano y ya está? Creo que en narrativa fantástica es algo que te acaba viniendo y te lo acaban explicando porque creo que la historia también te lo pide. Entender por qué el malo es malo en muchos aspectos. Ujú. O sea, en todo lo que he leído, en todas las obras que tal, siempre hay una pequeña explicación de dónde viene esta maldad. Y creo que en el caso de la narrativa fantástica, lo necesitas para entender por qué se está actuando de esta forma. En obras como cine y series, creo que no es tan necesario. Es que Porque es. en narrativa fantástica, además, las obras acostumbran a ser un poco más largas. Sí. A veces son trilogías o lo que sea y tienes mucho espacio y muchos momentos para hacerlo. En una película que dura 1 hora y media o 2 horas, tienes menos espacio y a veces simplemente con un media escena de poner en contexto y decir, esta persona existe y quiere hacer esto,
a veces ya es suficiente. El típico malo que quiere, simplemente él quiere dominar el mundo y ya está. Ujú. Tampoco hace falta muchísimo background y puede funcionar igual de bien. Sí. Y además sí. es diferente un libro que una película. Porque claro, en un libro te tienes que imaginar muchas cosas y el background te puede ayudar en tu cabeza, hacerlo, como imaginártelo mejor y entenderlo mejor. En una película, digamos que un poco quizá la actuación, la escena, la música, tal, todo esto ya como que te ayuda a entender al personaje y a comprenderlo mejor. Sí, yo opino en parte igual. O sea, yo creo que en literatura fantástica o cualquier historia de este tipo es necesario. Aunque sea mínimamente. O sea, se me ocurre, en El Señor de los Anillos, de Sauron, no te explican una puta mierda. En los tres del Señor de los Anillos, ¿eh? Luego, pues si te vas... Si sigues explorando la obra de Tolkien, pues sí te encuentras cosas y te explican y acabas de entender el por qué este tío es malo, por lo que representa y demás. Pero en El Señor de los Anillos lo que tienes de Sauron, de su plan, sale al principio del libro, que es la leyenda del Señor de los Anillos, que narra Galadriel, de 9 anillos para los hombres, 7 anillos para los enanos, 3 para los elfos, tal, no sé qué, se forjó un anillo más y a chuparla. Y tú entiendes, vale, pues este tío entiendo que es malo porque quiere dominar a todo el mundo por motivos. Pero aún así ya tienes como este trasfondo y ya entiendes, es como... De hecho, me parece bastante como ingenioso que probablemente la leyenda esta sea un párrafo o dos párrafos súper sencillos de entender y tú como ya lector entiendes que este tío es malo y luego ya evidentemente por las acciones que hace acabas de confirmarlo, ¿no? Pero con algo tan sencillo de trasfondo, por así decirlo, que sucede al principio del libro, ya entiendes de qué va a ir la movida. Empatizas más igual. Es que no diría ni que es empatizar, sino que entiendes cuál es la motivación. Entiendes, sí. No entiendes por qué Sauron ha acabado ahí. O ha acabado haciendo esto. Pero no te hace falta. Y a la medida que te lees la obra, a pesar de que, bueno, pues sea soporífera en muchos aspectos y en muchos momentos, no necesitas que te expliquen, hostia, ¿y qué infancia tuvo Sauron? ¿O cuál fue el evento traumático que le llevó a querer dominar el mundo? No lo necesitas, porque también, a medida que sucede la acción, tú ya entiendes que Sauron no es tanto ese villano tangible y tal, sino que es una fuerza de la naturaleza o la corrupción del mundo, por así decirlo, ¿no? O un efecto de la corrupción del mundo. Entonces, eso es lo que decías ahora, que también la sobreexplicación, a mí es una cosa que me da palo. Sobreexplicar cosas y dar al espectador como que es tonto y necesita que te expliquen exactamente todo, lo detesto. O sea, también muchas cosas que dejen la mente libre a llegar a imaginar qué le puede haber pasado como evento tal. Ejemplo, volviendo a One Piece, lo siento. A Akainu, yo me puedo llegar a imaginar por qué es malo. Me puedo llegar a imaginar... pajero de Akainu, tío. Ya, tío. Me encanta. Pero Akainu hay otros ejemplos de llegar a entender el Joker, por ejemplo. El Joker, hay muchas horas en las que se explican cosas que le han pasado. Pero el Joker de Christian Bale, el Joker de Heath Ledger. De las tres películas Sí. de Heath Ledger, no te explican su pasado como tal, pero puedes hacerte 1000 películas porque entiendes al personaje, o sea, no te lo explican. Pero es que eso es muy guapo y ese recurso mola un montón. Y no sé si fue idea del actor o de los guionistas o no sé qué, y que explica y define muy bien al Joker, que es que cuando él hace los esfuerzos estos por explicar de dónde le vienen las cicatrices y no sé qué, a cada persona que se lo cuenta se lo inventa. Ya. Se lo inventa porque dice dos historias distintas y no acabas de entender... O sea, al final acabas entendiendo que está puto loco, que es un agente del caos y ya está, y que hace lo que hace y es quien es por existir. Y eso mola un montón también. Hay un comentario bastante interesante. Si existe un villano maniqueísta, que es malo porque sí, si se hace bien puedes tener un villano memorable, estoy de acuerdo. No creo que sea necesario siempre una justificación de la villanía. Un poco lo mismo con el caos en el universo de Warhammer, efectivamente. Pero en el caos en Warhammer... El caos en Warhammer al final está representado por 4 dioses que representan cosas en concreto y a su vez representan también emociones en el plano real, porque estos dioses viven como en un plano psíquico apartado, ¿no? En un plano paralelo, digamos.
Y pueden mandar sus manifestaciones al plano real, siendo estos pues demonios o cosas así. Ellos como tal no pueden representarse ahí porque como que el universo no lo aguantaría, ¿no? Pero además son muy definidos y muy encorsetados en lo que representan, pero también representan cosas o se nutren de lo que sucede en el plano real. Pero volvemos otra vez al tema este de... Yo creo que si haces un villano físico más tangible, más humano en ese sentido, sí que estás obligado prácticamente a darle un trasfondo concreto y una historia y un evento traumático o algo que lo rompa o algo que tal. Ujú. Si no, te va a quedar un villano muy pobre, tipo James Bond, simplemente soy malo y ya está. Pero si optas por la fuerza de la naturaleza, el elemento más intangible, el villano como más abstracto, no hace falta que justifiques tanto todo esto, sino que forma parte del mundo el mal también y ya está, y lo entiendes. Que es lo que sucede en Warhammer también, evidentemente. Tienen representaciones físicas, pero al final no dejan de ser dioses. Y el tema de ser dioses, pues te invita a hacer mucho más todo este tipo de cosas. Y lo que decías, tampoco hace falta a nivel volviendo a los villanos tangibles, no intangibles, no hace falta un evento traumático para explicar una historia. Por ejemplo, Joffrey de Juego de Tronos. Ya. ¿En O qué sea, momento lo utilizo como... Porque es el recurso No. básico, yo creo. O sea, en plan... Sí, sí. Muchas veces sí, pero esto es cuando quieres generar villanos en los que el espectador debería, o sea, quieres que empatice el espectador con este villano. Quieres que al malo le haya matado a los padres por X manera y que por eso genera un odio hacia X elemento, ¿sabes? Quieres que el villano le hayan excluido toda su vida, siempre haya sido marginado y haya generado también odio a tal. Muchas veces todo radica en el odio de X evento traumático. Joffrey no, por ejemplo. Joffrey es un villano que su historia es, siempre ha sido un mimado de mierda, un mimado, y de golpe te dan el poder de gobernar Ya. los 7 reinos. Ya. Guau, Y se le va la es pinza. que mola mucho el niñato este asqueroso. Le coges un asco horrible. El actor... Pero lo pasó muy esa mal. sensación... Claro, es que esa sensación también mola. Porque es lo contrario a empatizar con el villano. Es que te La da sensación de verdad. cogerle tantísimo asco De odiarlo, sí, sí. que es casi como un placer culpable, en plan, joder, mola que el villano sea así porque realmente puedo volcar toneladas de insultos al televisor, ¿sabes? Ramsay Bolton. O al libro, o a lo que fuera. Sí. Aunque a mí esa sensación normalmente me pasa con el héroe. Hmm, La sensación esta del asco, tío, me pasa muchas veces con el héroe. podemos, habrá el siguiente podcast, de hecho yo lo haría de héroes. Podemos Sí. hacer de héroe, sí. Y Me pasa. creo que es más fácil que funcione un villano a que funcione un héroe. Pero si el villano no funciona, la historia no funciona. Si el héroe no funciona, tienes otros elementos que... Yo Esto es muy- no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero, ¿qué prefieres? ¿Un buen villano o un buen héroe en una historia? Un buen héroe. Sí. Yo no sé qué Por lo decirte. general, sí, tío. O sea, es que un villano tú lo puedes... O sea, al final, el villano es como... Un poco también como la representación, yo creo, de el problema al que tiene que enfrentarse el héroe. Entonces, sea mejor o sea peor el villano, el problema puede ser como el mismo y es a lo que se está enfrentando el héroe. Ujú. Si el villano es buenísimo y el problema que tiene es buenísimo y demás, pero el héroe, que al final es lo que acaba saliendo más y de lo que sobre quién va la historia, entonces no sé si eso es malo, pierde un poquito. No sé si me Pero el villano Sí. potencia al héroe. Yo estoy muy Lo de potencia acuerdo con eso, constantemente. O sea, la frase es que has dicho de... El villano al final solo es la representación del problema al que se tiene que enfrentar al héroe. Yo creo que eso es the key. O sea, Es un- chef kiss, la verdad, esa Es afirmación. un poco eso, sí. Lo Porque comparto, llega un momento, pero- puede llegar un momento en que el villano desaparezca por X motivos de la historia, pues, porque muere o desaparece sin más, o incluso se vuelve como bueno, o se redime, lo que fuera, y el problema de fondo sigue existiendo. Sigue estando, sí. Exacto. Yo creo que esa Vale, entiendo. es la puta clave. Por lo Pero menos en lo muchas que veces- respecta a pues, la literatura fantástica o demás, ¿no? Entiendo. Así es. Pues, o sea, lo comparto también, ¿eh? En todo lo que habéis dicho. Está pero bien, sigo Paul, que a ti te molen mucho el tema de los villanos. O sea, cada uno O sea, tiene... y creo que a mí me mola mucho, ¿eh? Me mola Sí, mucho ambas mientras, partes. mientras pero- no sean los de Harry Potter, todo bien.
Los de Harry Potter, el único personaje que me gusta, aunque se me eche encima, es Snape. Es el único que me gusta. El único. Y Ron también me gusta mucho. Bueno, volviendo al tema de villanos. No habla mucho de ti, Paul. Ay, Yo creo que un El que buen más te villano... gusta es el que hace explotar cosas, ¿no, Paul? El que hace... sí. No sé cómo se Me llama. gusta el carisma. Personaje para el olvido. Qué puto asco de saga, me cago en la puta. Que está bien, Perdón, tío. nada, Potter. vale. Los villanos pienso que son elementos fundamentales para que el héroe se potencie en la historia. Obviamente. Si un villano te plantea un conflicto muy flojo, el héroe está destinado a hacer cosas flojas para enfrentarse a ese conflicto. Pero No ves está que es el atacando. conflicto, no el villano, Paul. Claro. O sea, Sí. estás hablando del conflicto. Es verdad, yo estoy de acuerdo que le ayuda, pero... Es que Pero fundamental, cuanto mayor fundamental... es la montaña que tiene que escalar el héroe, cuanto mayor es la persona a la que tiene que derrotar, más desarrollo del héroe vas a ver de tengo que esforzarme, tengo que subir y tengo que... ¿Sabes? Si te Sí, estás pero enfrentando no a es un imprescindible. Sí, pero no es imprescindible. eso mismo, no es imprescindible. Pero a mí me gusta mucho cuando un villano es muy... Ayuda, coño, está muy guay. Y le puedes dar mucha... Y si el trasfondo mola y si tiene relación con el héroe y lo que sea, le vas añadiendo cositas. Mm. Pero Claro. entonces al final puedes hacer como una novela o un libro, lo que sea, que trate más de la relación del villano con el héroe que del héroe enfrentándose a un problema que sea. Que también está bien, a mí me gusta de todo. Y que muchas veces la motivación del héroe, muchas veces no, algunas veces, viene potenciada por algún hecho del villano. De el héroe, o sea, el villano mata a la familia del héroe y el héroe quiere vengar a su familia. Hay una historia de por medio de que por el camino salva X ciudad o hace X cosa. Pero la motivación y el sino del héroe muchas veces es derrotar al villano por algo que ha hecho el villano también. ¿Sabes? Que eso también es una estructura a nivel villanía, de que es el final de todo, derrotar a este elemento. Mm. Por lo tanto, sí que creo que tiene que ser un villano bien desarrollado para poder llegar a una historia. El ejemplo que viene es El nombre del viento. Yo es que no lo he leído aún, lo tengo pendiente. Vale, no entraremos en spoiler entonces. Está muy bien el Sin nombre del más, viento. Sí, Ojalá me sabe mal intentar hacer un podcast de pavo este literatura saque- fantástica y no haber leído esto. Pero bueno, Bueno, es lo que hay. que saque el tercero No ya. me da la vida. Continuamos con el desarrollo de lo que es el villano. La Si construcción. queréis sí, si no pasamos directamente un poco a... A ver, a mí Al me final- molaría, quizá estoy un poco aquí, vengo a hablar de mi libro, pero el tema de construcción de villanos en el rol, que lo hablamos en la serie de apartados, me mola. Dale, dale. interesante. Me mola. Esto es tuyo. Esta es tu sección. No, coño, pero... O sea, el rol evidentemente funciona de una forma distinta a lo que es construir o escribir una historia. Si tú estás escribiendo una campaña de rol, pues al final tienes que escribir una historia, esto es evidente, pero que funciona o opera de diversa forma cuando escribes un libro o una novela. O sea, el efecto que tienes que buscar para con tus lectores cuando escribes en una novela es distinto al que tienes que buscar con los jugadores, ¿no? Ujú. Entonces, yo cuando escribo un villano, a veces sí que depende de cuál, sí que le doy un trasfondo. Evidentemente no hablo de bandido nivel 3 que te va a parar en mitad del camino y te va a querer robar tu saco de monedas, ¿vale? Esto no es un villano, es un puto NPC, es lo que hay. Pero sí que villanos más principales o jefes, bosses, cosas así, también pueden ser herramientas de motivación para los jugadores de, joder, pues nos acabamos de meter esta dungeon de putos locos y ahora aquí en la sala final te aparece, se me ocurre, jugando con la campaña del Señor de los Anillos, un elemental de agua que tal, que está protegiendo cierta mierda, que no es malo per se, simplemente es como un guardián de algo, que custodia algo y simplemente hace su faena, ¿no? Su trabajo. Ujú. Pero Ujú. en cierta manera puede considerarse un villano porque se está anteponiendo o está siendo un obstáculo para los objetivos finales de los jugadores, en este sentido. Pero luego sí que tienes como los villanos reales a los que sí que tienes que dedicar más tiempo, mola darles un trasfondo, etcétera. Se me ocurre en una campaña, la primera campaña que escribí, que es la de Anima, que probablemente si Gerard sigue en el directo, él jugó a esta campaña, no la llegamos a acabar, pero había un villano
que era algo así que venía a ser como la contraparte o de uno de los jugadores, o digamos lo que hubiese sido de ese jugador o de ese personaje en concreto si no hubiese tomado las decisiones que el jugador tomó. En plan, era una especie de mercenario que había tomado el camino simplemente de la moneda y de la espada y se había vendido al mejor postor, y esto lo había convertido al final, y había tenido eventos traumáticos en su infancia o lo que fuera, y que por lo tanto le habían empujado a simplemente tener este ideal de la supervivencia bajo cualquier concepto, y si eres débil es normal y es justo que mueras y que perezcas. Entonces, esto lo escribí y demás, y la cosa era ir desvelándolo a pequeños encuentros que se iba dando con los personajes y pequeñas charlas y demás. Luego está simplemente la idea de, pues, recurrir a la idea del villano porque es malvado y ya está, y quiere dominar el mundo y que la oscuridad triunfe. A mí, las mejores partidas de rol para mí son estas, las del bien contra el mal. Ya lo dije en el anterior podcast que no se grabó, que mis temáticas favoritas son la literatura fantástica clásica de el bien contra el mal y el maniqueísmo, y está bien. Bueno, Gerard, no hablaba tanto de Alessio, sino de Lance y Cor. Lance. El personaje era Cor, que era así como un pícaro y demás, que también era medio mercenario, y Lance era como su contraparte, ¿no? Que se iban encontrando eventualmente. Esa es la pregunta que quería hacer. ¿Hasta qué punto un villano en un rol incide dentro de la partida de rol? Ya. Si una partida de 12 sesiones, por poner un ejemplo, el villano en esas 12 sesiones realmente interviene en todas y cada una, interviene en el 20% de las sesiones, interviene de cara al final. ¿Cuánto intercede un villano ahí? Esto mola, y a mí depende del efecto que quieras causar. Entiendo. Que meterlo en la sesión 1 al villano este que has construido, el jefe final, de una forma más débil, más tal, pero que los jugadores no entiendan, pero que sea evidentemente mucho más poderoso que ellos en ese momento, evidentemente, y que lo teman, que tengan, vale, este es el malo y nos ha dado por el culo y lo vamos a tener aquí hasta el final. Eso mola, meterlo ya directamente en la sesión 1 para que vean, esto es lo que hay, es simplemente una muestra de la mierda a la que os vais a tener que enfrentar. Esto es en la nuestra pasada, sí. Sí, exacto. Dejar ese cliffhanger está muy bien. Mola un montón. Si esta es tu intención para el villano como final, digamos. Pero también puedes hacerlo con villanos que se van a encontrar eventualmente en la aventura. Porque tú puedes meter este villano que luego en la sesión 5 o sesión 6, cuando ya han progresado, han jugado, han mejorado sus personajes, se han vuelto más fuertes, en definitiva, se lo vuelvan a encontrar. Y tengan la satisfacción de pelear contra él y ahora sí ganarle y echar la vista atrás de la sesión 1 cuando se presentó este pibe y les partió la boca, y que tener esa satisfacción de, joder, le hemos vencido, nos hemos hecho más fuertes, pero aún así sabemos que queda un camino por recorrer y sigue existiendo este problema. Yo creo que es de los mejores recursos que puedes utilizar como máster. Pero no veo el ejemplo, hablando de nuestra sesión, de Grace Bullock. No, veo más... no funciona así. Vale. No se ha utilizado, por ejemplo. Pero eso es un recurso que me inventé yo. Pues me parece mejor utilizado que Grace Bullock. No, tema de Val. Grace Bullock está muy bien escrito. Esto es lo que decías antes, porque Val es un personaje que directamente intercede con un personaje de nuestra campaña, con un compañero nuestro. Y va apareciendo más, aparece casi en cada sesión. Val es como un ente que no llegas a entender, es casi divino. Sí. Grace Bullock es un dragón tangible que te aparece en las visiones de uno, lo liberamos nosotros y quiere destruir el mundo. Pero o sea, creo que ambos son igualmente válidos y sirven a propósitos distintos, yo creo. El efecto de Grace Bullock es simplemente él, me cago en la puta, es un dragón enorme, paladín o adalid del dios de la destrucción en el universo este en el que jugamos, y cada vez que te lo encuentras, pues sabes que te vas a ir para el suelo o gente va a morir y vas a sentir miedo. Mira el poder. Porque cómo es posible que en la última sesión vayamos a enfrentarnos a este bicho. Y Val es jugar con eso, con la idea de no entiendo por qué hace esto. Más o menos sé lo que sí, el civilino. Es que a ti te atrae eso. Pues. Civilino en definitiva, ¿no? El misterio. No entendemos. Sé sus motivaciones, al final es algo tan plano como que es el dios del asesinato y lo que le mola es matar gente, la sangre y ya está. Pero el cómo actúa, el cuál es su plan, el por qué habla con este personaje en concreto, el cómo se manifiesta y cuándo se manifiesta.
jugar con eso también es dar pequeños cliffhangers y tal, para luego, es preparar todo el rato esa sensación de satisfacción que viene no por el, que viene por o bien la resolución de la lucha contra el villano y ganarle, o bien el que se vaya destapando un misterio o se vaya contando una verdad y vayas sabiendo más, ¿sabes? Yo creo que en el rol, a nivel de villanos de la historia propiamente dicha, no el bandido nivel 3, es lo básico que tienes que saber escribir cuando quieres crear un buen villano. Me parece muy complejo en el rol, ¿eh? Hacer un villano. Pensándolo, me Sí, parece pero yo una de las cualidades importantes de los villanos, sea el que sea, pero sobre todo de los que se van encontrando así como rollo Val, es que sirven también como excusa para ir desarrollando y definiendo el carácter de los personajes de cada uno. Exacto, exacto. Es como Eso que te también es sirven porque, muy claro, importante. el personaje de, o sea, en una pelea de tirar dados y ir moviéndote, no te, no te da pie a rolear, a hablar con alguien, a demostrar tu carácter, a elegir, a tomar decisiones y demás. En cambio, cuando Beck se encuentra con Val, ahí puede, o sea, puede desarrollar mucho. O cuando Smegmart Sí. se hablaba con Grace Bullock, Smegmart estaba es el enano bien paladín que también. murió en la última sesión. Siempre in memoriam, Riperoni in pepperoni. Sí, Lo que dice Gerard sobre Lance, en el caso de Core, siendo su personaje el pícaro, Lance estaba presente aunque no apareciera tangiblemente en la partida. Y se liga mucho con lo que ha dicho el Pau ahora, que es algo que se me ha olvidado comentar, que los villanos son palancas que te sirven para desarrollar a los propios personajes de una partida de rol. O sea, tanto si aparecen como si no, porque esto que comenta Gerard de que Lance no aparecía en esa partida igualmente, pero al final el personaje de Core reflexionaba sobre su relación con este villano, qué estaba haciendo, lo mucho que se parecían, pero qué decisiones había tomado él anteriormente para no convertirse en él, si quería convertirse en él, si quería aliarse con él. Entonces, aunque no esté, es algo recurrente y es algo que ayuda mucho, yo creo, al jugador y también al máster a darle más narrativa a la partida y que no sea todo pues tirar dados o hacerse fuerte para matar al malo final, ¿sabes? Cosa que también creo para que eso no en juego a rol. rol, pregunta que te hago, no sé si es sí o no, pero creo que es más difícil generar un villano físico que un villano entre comillísimas divino. Por Sí, ejemplo, si el Juego de 100%. Tronos fuera un rol, creo que es más difícil hacer un meñique que hacer un ruina de Mistborn. Sí, ¿Me sí, explico? absolutamente. ¿Y esto por qué es es? que eso ¿Por qué? los puedes meter en cualquier momento, los que Porque son. si tú lo metes físico como un personaje, aunque sea humano de otra raza, pero que sea como algo físico, aunque sea poderoso, ¿eh? Tú ya le tienes que dar una complejidad y una serie de capas que a un dios de la destrucción, a una fuerza de estas de la naturaleza, no hace falta, o por el momento, al inicio, no hace falta que le des estas capas de complejidad. O sea, Baal al final es el puto dios del asesinato, de la sangre, y ya está, Claro. y no tiene más. No tiene eventos traumáticos, no tiene un trasfondo tal. Existe desde que el propio universo existe o la humanidad existe, ¿no? A Lance o a cualquier otro villano físico, sí que es un mercenario que tuvo unas movidas, que tiene ciertas capas, una personalidad, una interpretación de una manera concreta, unas relaciones que puede establecer con sus bandidos nivel 3, pero que yo que sé, puedes dar pie también a ver qué nivel de humanidad gasta este pibe. Entonces es mucho más complejo escribir algo así, yo creo. Por eso También no casi os solo en el entiendo. rol, también yo creo en la literatura, yo creo que puede funcionar o puede operar de una manera muy parecida. No comparto. Yo creo que literatura en este aspecto es mucho más fácil de desarrollar que un rol. Y no he desarrollado rol nunca y tampoco he No, escrito un libro entero. hablo de este aspecto en concreto, del villano. De que es más fácil escribir, ¿sabes? Creo que es más Pero fácil creo que escribir a Ruina, o a Sauron, o a Morgoth, que no escribir, yo qué sé, lo veo al revés. En literatura a Sephiroth de Final Fantasy VII. Que bueno, va un poco por esto que hemos comentado, ¿no? lo veo precisamente al revés. Creo que en literatura es más fácil escribir a personas que existen, porque todo el mundo conocemos a personas que existen, que en un rol hacerlo. Porque en un rol tienes que hacer que sean parte del mundo, parte de la partida, ¿sabes? Bueno, Un pero igual elemento vivo. en literatura ocurre lo mismo. Tienes que insertar ese villano en el universo que has creado. Tienes que insertarlo y darle relaciones con la gente que lo habita. O sea,
Pero por eso creo que es más fácil meter un rey malvado que meter un dios de la muerte en un libro. En el libro, o sea, a nivel de escribirlo, creo O que sea, es si quieres que tu muchísimo rey más... malvado sea un personaje plano, es malvado y ya está, porque es un tirano, O le metes pues cosas, sí. obviamente. Tras. Le metes, Pero si pues, haces eso, pues te su... queda un villano plano. En cambio, un dios de estos, aunque su motivación sea matar o la sangre, te la puedes creer ya. Y no es mala per se. Y no es algo plano. ¿Sabes? Ya. Mm. No sé. Igual porque he hecho poco rol o porque he escrito poco, pero lo veo, no sé. Me parece muy... A mí, igual es mi forma de pensar, ¿eh? Me parece muy difícil hacer un malo fuera del rol. En el rol me parece más fácil. En la literatura me parece algo muy complejo. Hacer un malo intangible. Me parece muy difícil. Hacerlo bien. Porque hacerlo lo puedes hacer, ¿eh? Pero hacerlo de una forma original. Ya hablamos otro día en el podcast que nos grabó de la originalidad en las obras, pero hacerlo de Sí. forma original, que atraiga, que tenga un trasfondo chulo, que el impacto no sea ni desmedido ni muy pequeño en el mundo. Me parece muy complejo en literatura, muy complejo. Tienes que tener mucha cabeza para hacerlo. En cambio, tú tienes una persona que no tiene poderes, o tiene poderes limitados o acorde con el mundo que estás narrando, que simplemente es malo por X cosa, para X cosa, me parece más fácil meter eso que algo abstracto, Mm. creo yo. ¿Tú qué opinas, En el Pau? rol no. Eh, a ver, estoy pensando, se me hace complicado tener una opinión. O sea, más que fácil o difícil, también entra el papel de qué necesitas o qué te gusta o de... Pero claro, si la historia está montada en torno a eso, meter a un personaje que ya va un poco acorde con la historia no será tan complicado. A veces quizá en algún momento es como, ay, aquí necesitaría, pensando en el rol, ¿eh? Imagínate que aparece se mete un personaje nuevo, como el Rome, y tú quieres meterle como un villano para él. Mm. Ahí puede ser un poco más complicado meter a alguien porque lo estás como encajando en una historia que ya venía y es como un poco pegote, Sí. entre comillas. Pero si es algo que en la historia encaja y demás, yo creo que da un poco igual como sea, que lo puedes meter igual, aunque estoy de acuerdo con una cosa que decía el Guille hace un rato, que todo lo que sea cuanto más poderoso y omnipotente, omnipresente, más fácil es meterlo, no que quede bien, pero meterlo porque las justificaciones de por qué ha aparecido en ese momento, por qué hace esto, por qué tiene este poder, es que te las petas. En cambio, alguien real no puede estar en Efectivamente. cualquier lado, ¿sabes? A él cuando le va bien que el Joan tenga un sueño y que hable con Baal, pues lo meto. Exacto. ¿Sabes? Solamente cambia la música y ya está. Exacto. En cambio, meter a, yo qué sé, meter a A Meñique. otro personaje, Sí. sí. Bueno, es que en esta alguien campaña así. que jugamos nosotros no hay prácticamente villanos así. No hay No ha villanos habido ninguno. físicos. Hubo Osvaldo en un one shot, Hubo no en Osvaldo, un... pero era un one shot. Y tampoco, Sí. no sé, no está escrita. También es eso, al final es una campaña ya escrita de fantasía oscura. Mm. Y en la fantasía oscura, este tipo de villanos intangibles suelen ser como la gran cosa, ¿no? Evidentemente hay de los otros también. Pero también actúan como marionetas generalmente del propio mundo o de este propio villano, ¿no? Entonces no tienen tanta envergadura en ese sentido. Quizás más difícil Es verdad. escribirlos. Dicho esto, ya he hablado de mi libro. Si queréis pasamos al top 3, sección que estará probablemente recurrente en cada sesión. Podemos He mandado... hacerlo con esto para acabar, como última cosita. No sé cuánto llevamos, pero debemos llevar Llevamos No, una hora y 40. hora y 40. ¿Ves? Podemos ir acabando. No, Porque, no está madre mal. mía. No está mal, la verdad. Sí, bueno, el último, el que no se grabó, estuvimos 2 horas, creo, una cosa así. No, una hora y 40, pero desde que has iniciado la transmisión. Sí, creo que sí. A lo mejor hablando llevamos una hora y cuarto. Una hora y Sí, veinte. por ahí. Por eso Pero yo, está si bien. queréis, y el chat puede colaborar también y dar su opinión, la sección de top 3 cosas. En este caso, la temática de hoy es Les Villaneux. Les Villaneux. Entonces,
He mandado Básicamente, un listado. básicamente es Y- decir top 3 villanos, a poder ser o preferiblemente de sagas de fantasía o de literatura fantástica y demás, pero evidentemente se pueden utilizar cualquier otro tipo de villano que realmente queráis de otro tipo de géneros. Ujú. Doy inaugurada esta sección con este sonido. Muy buena. ¿Y quién quiere empezar? Hacemos top Esto 3. para otras podríamos llevarlo preparado. Ciertamente, Sí, porque- pero perdería yo creo un poco la esencia de levantarse un sábado por la Pierde la mañana esencia, en ¿no? pijama a charlar de mierdas. En el Es chat, verdad. si queréis poner vuestros top 3 villanos, vamos a... Me cago en tu puta madre, Miquel. Xbox 360. Hostia, es que da para hablar, ¿eh? Es verdad. No quiero verdad. convertir esto en un podcast de videojuegos, pero da para hablar esa puta consola del demonio. Es verdad, es verdad. Yo la tuve. Más de Xbox 360 yo hablaría de la luz roja de la Xbox 360 que te indicaba que habías perdido 300 euros. Creo que es un buen villano. Eso, en el chat id poniendo vuestro top 3 villanos si queréis. Si no, pues da igual, los comentaremos brevemente. Pero, ¿quién quiere arrojarse a dar la primera lista? Uf, es complejo, ¿eh? Yo los tengo medianamente claros. No veo ninguno ahora mismo. Meridianamente claros. Em, Yo tal vez tengo un top 3 forjado en mi cabeza, sí. Pues... be my guest. ¿Empiezo? Sí, claro. En mi top 3. Sí, Posición vamos de menor a mayor. Tengo Venga, un dale. empate, porque son de la misma obra, que son, Vale. los he mencionado durante todo el podcast de hoy, Ramsay Bolton Snape. y Joffrey. ¿Snape? No, Snape no. Ramsay Bolton y Ramsay y Joffrey, el otro, los dos. a Joffrey. Ambos me parecen los mejores villanos de todo Juego de Tronos y villanos que a mí, cuando estaba viendo la obra, me impactaron y me gustaron mucho, es decir, mucho. Lo que me generaron como espectador, de unido. De unido. Ujú. Muy bien construidos, una historia que no hace falta, muy simple, pero dan tanta rabia y tanto asco que me despiertan algo en mi parte izquierda, derecha, trasera o frontal del cerebro que me molaba. Me ponía incluso cachondo, es decir. Muy bien. Top 3, muy bien. ¿Tú, Pau? Vamos a decir Sí, ¿no? Yo creo que yo lo haría así, ¿no? el 3, ¿eh? Estamos distinguiendo villano de antagonista, ¿verdad? ¡Wow! Sí, atendiéndonos a la conversación de 1 hora y cuarto que hemos tenido, sí. Vale. Sí. Mira, yo voy a poner de villanos, quizá no son mis favoritos, pero que me han marcado mucho, ¿vale? Que me gustan mucho. Y voy a poner el número 3, voy a poner a Magno y Aquiles de Pokémon Rubí y Zafiro. ¡Wow! Los jefes del Hostia puta. equipo Magma y equipo Aqua, como villanos que quieren, como villanos que van en contra de lo que tú quieres, pero encima van en contra uno del otro, y además daba la sensación mientras jugabas, y además, claro, digamos que la infancia y todo eso y los recuerdos y tiene una palabra, pero ahora no me sale, como que glorificas lo del pasado. Nostálgico. La nostalgia, eso. No sé, tengo un recuerdo como de decir, tío, esta peña quiere hacer algo completamente fuera de tener a todos los Pokémon y robar y hacerse rico, que era lo que quería el Team Rocket. Era como el primer villano que yo vi, que era como hacer algo más. Querían como incidir en el mundo en sí. Y recuerdo que me marcó mucho y pensé, hola, tío, cómo molan. Luego, pensándolo ahora, pienso que los podían haber explotado un poquito más. Bueno, pero es Pokémon. Pero es Pokémon. Y estos
Estos son mis número 3 del top. Guillermo. Sí. Yo en mi top 3 lo he mencionado antes brevemente, pero sería Sephiroth de Final Fantasy VII. Me parece de los Bien. mejores villanos del mundo de los videojuegos, yo creo. O sea, cuando jugué al juego de pequeño, pues simplemente era, joder, es malo, y ya está. Y pues, Lo tendríamos que jugar. sí, evidentemente, jugadlo si no lo habéis hecho. Pero luego cuando lo rejuegas de adulto y demás, o sea, al final es un tío que es súper fuerte en el mundo, es probablemente la persona más fuerte del universo de ahí, del videojuego. Y que en un inicio es bueno, pero el evento traumático, digamos, que tiene es tan bestia que queda, o sea, no queda como un recurso básico. O sea, es un recurso básico y sencillo, ¿no? El evento, ya lo hemos hablado antes, el evento traumático que hace que el villano pues se rompa y se vuelva malvado. Pero se da cuenta como de que él ha sido creado a partir de los restos de... Como que ha sido manipulado durante toda su vida o durante toda parte de su existencia. Y se da cuenta de... Entra como en una paranoia y una psicosis de creerse que él es el salvador de este mundo, básicamente, o que los que son como él han de estar por encima del resto y demás, lo cual le lleva incluso, y esto es súper... O sea, la catarsis de esto, yo creo, más allá de la lucha final y tal, es cargarse a uno de los personajes que tú llevas en el grupo del videojuego, ¿no? Del Final Fantasy, que mata a Aeris, lo siento, es spoiler, si no lo habéis jugado. Aeris muere. Aeris, que es un personaje a su vez que es de la misma condición, o es del mismo tipo, o raza, o movida, que es Sephiroth. Entonces, rompe como su propia psicología, o sus propios ideales, su propio sistema de ideales, para matarla simplemente y acabar con sus planes y tal, y no sé qué. Impacta mucho la primera vez que lo es y tal, pero me parece muy buen villano. Aparte, la relación que tiene con el protagonista, con Cloud Strife, es muy chula. Porque es esta versión de la contraparte también, o del villano que está por encima y te habla en susurros y te dice espabila, no sé qué, vas a perder, tal. Recomiendo que lo juguéis. Los remakes, pues bueno, están bien, están guays, porque puedes ver el juego sin que sean polígonos de Lego. Pero los diálogos de la versión original, o sea, del juego de Play 1, pues están muy bien también. Podéis jugar a ambos, no juzgo aquí. Pero sería ese sería mi top 3. Está en Steam. El puto... Sí, tanto el juego de Play 1 como los dos remakes que se han hecho están. Pasa que los remakes están tocando cosas de la historia original y tal, pero yo creo que más o menos la esencia de Sephiroth, la esencia que lo convierte en villano, se mantiene y la puedes ver con gráficos actuales y con doblaje también, que es un tema, la voz de Sephiroth. Aparte el diseño, entrando en temas estrictos como de diseño, mola un puto huevo el pavo. O sea, súper alto, todo de negro, así medio fuerte, con la espada larga esta, la Masamune, el pelo largo así gris, los ojos verdes por movidas que se explican en la historia. O sea, mola un montón. El diseño aparte me flipa. Interesante. Muy guay. Seguimos con top 2. Decir antes que Miquel y Gerard han mandado su top también. Sí, es cierto. Antes de avanzar al top 3, al top 2, perdón. Miquel dice Joker como top 3. Aunque no le molen mucho las pelis en sí, entiende que es un buen villano, estoy de acuerdo, es un puto villanazo, probablemente de los mejores que existen. Sí. Por lo que representa, por lo que es, porque lo hemos comentado al principio del podcast. Me parece la polla. Y Gerard, al cual, viendo que está bastante a tope con esto, habrá que invitarlo. Si os parece bien. Sí, Es un muy buen amigo mío que puede aportar mucho a mi criterio. Dice Malus Darkblade de Warhammer. Yo no conozco mucho sobre la historia o el trasfondo de este personaje. Sé que es como una especie de elfo oscuro que se aleja como del ideal tanto de elfo como tal de la fantasía clásica, como de lo que representan los elfos oscuros dentro del universo de Warhammer. Ojalá venga a llegar algún día y nos explique por qué ha escogido esto, o si quiere dar su justificación en el chat que lo haga. Prefiero lo primero, la verdad. Claro. Seguimos si queréis. Top Vale. 2. Mismo orden.
un villano, bueno, en realidad es un grupo de villanos, pero tengo 3 menciones de honor porque estaba debatiéndome entre Ah, todas. no, bueno. Ya, Si quieres hacer otro Word de 6 páginas, Dale, va. solo con menciones de honor. Mención de honor a Davy Jones, Negan de The Walking Dead, ¿Cómo? Hans Landa, Negan de The Walking Dead, que me parece Deja muy bien. 5 menciones, animal, ¿dónde vas? Y el ganador de top 2 son los Chandrian del Nombre del Viento. Explica. Asumo el spoiler si lo es. La primera escena, su presentación, me impactó tanto cuando lo leí. O sea, no es un malo súper bien. Tampoco se ha desarrollado mucho los libros, al menos por donde voy yo. No he acabado los 2 libros. He leído 1 y medio. Pero su presentación, su primera aparición cuando lo leí, estaba, me acuerdo, en el sofá. Me rompió. O sea, fue un momento tan. O sea, también porque es un libro que empatizas mucho con el protagonista constantemente. Es un libro que va del protagonista. Pero el momento en el que ves que hacen lo que hacen, el momento que lo hacen cuando él es solo un crío, sin saber los motivos como tal, que te los van desarrollando un poquito durante el libro, por una canción que canta el padre y los menciona. Es como un poco Voldemort. Cuando los mencionas Chandrian, como que ellos se enteran de que les han mencionado. Voldemort no sé si le pasaba esto. Bueno, da igual. Que su primera No, aparición. pero había la que... Bueno, da igual, no. Es Harry Potter, no voy a entrar. Me impactó tanto esa escena, como Pau con Magnus y... ¿Y quién más? Magno y Agilis. Magno y... Me pasó lo mismo. Me chocó muchísimo que el fuego se convierte de color azul cuando ellos están cerca. Siempre que veis fuego azul es como... ¡Wow! Ojito, los Chandrian. Son como unos entes divinos, con mucho poder, que no llegas a comprender en muchos aspectos. No sé, pero todo radica en la primera aparición. Me impactó mucho, tío, mucho. Y te recomiendo encarecidamente que leas sobre el Nombre del Viento porque yo creo que te molaría. No, yo lo tengo pendiente, o sea. También me da un poco de pereza enfrascarme en una saga para la cual igual tengo que esperar 20 años hasta que Patrick Rothfuss supere su depresión y escriba. Pero desde aquí un saludo a Patrick Rothfuss, que no puede con la fama. Yo tampoco podría, así que me callo. Está de espectador, por cierto. Forma parte de su arco de villano. Seguramente lo tengamos por aquí en el directo, sí. ¿Pau? Yo voy a decir... Voy a hacer una mención honorífica también para Joker. No hace falta hablar más. Simplemente quería que se dijera. Y mi top 2 es Gollum. Gollum. Muy bueno. Pienso que El Señor de los Anillos, Gollum representa muy bien el poder o las consecuencias de haber tenido el anillo, que al final es de lo que va toda la trilogía, sobre el anillo, sobre el bien y el mal, sobre un personaje que es capaz, o sea, que no teniendo mucha moral, es capaz incluso de hacer el bien un poco entre comillas, o de aparentar ser bueno por el poder que tiene el anillo, que es toda una especie de... está constantemente planeando y tú lo sabes, pero lo ves en las películas y en los libros, cómo se comporta bien, incluso Frodo llega a empatizar con él, le coge cariño, no sé, me parece súper guay la conversación que tiene entre Gollum, Sméagol, es la puta polla, y la muerte final es como... se está muriendo feliz porque tiene... o sea, es que es la polla, sí. Es la hostia, sí, Gollum. sí. Es la hostia. Tal cual. Yo, ya que estamos con menciones, mencionaré aquí a Gollum. O sea, estoy completamente de acuerdo y he dudado en ponerlo en el top 2 o no. Sin embargo, tengo una mejor también de la misma saga. Los 2 que me quedan son de la misma saga. Y esta va a ser una hot take. De los 7 espectadores que tenemos, 5 se van a ir después de escuchar esto, probablemente. Pero mi top 2 villanos es Boromir. Del Señor de los Anillos. Lo sabía. Boromir, Lo sabía. amigos, Boromir es un villano. Vale. Lo siento. Porque es villano. Efectivamente. Gerard, cállate. Boromir es ¿Villano un o villano. antihéroe?
No, Antihéroe. antihéroes, mis pelotas son antihéroes. Boromir es un villano. Desde que aparece, representa a los hombres, o lo que queda del reino de los hombres, etcétera. Pero desde que aparece, quiere utilizar el anillo como arma de guerra, quiere continuar con ese path, ¿no? De ese camino de que ya tomaron los hombres, de utilizar, que intentó hacer Isildur, de quedárselo, utilizarlo contra el mal, no sé qué, no sé cuántos. Cosa que históricamente está demostrado dentro de la Tierra Media que no funciona. Entonces, se une a la compañía del anillo, tal, no sé qué. Puedo estar de acuerdo en que puede tener su momento para la redención, en que lucha al lado de la compañía del anillo, les ayuda a cruzar Moria, etcétera, etcétera. Pero luego, en el momento de la verdad, en el momento decisivo, abraza una vez más la codicia, el egoísmo, la ambición de poder, etcétera, etcétera, y se deja llevar por eso. ¿Qué es el anillo intercediendo por él y que le vuelve carumba y no sé qué, no sé cuántos? Sí, efectivamente. Pero este tío es un villano que intenta robarle el anillo a Frodo e intenta incluso probablemente matarlo. Lo que pasa que suceden cosas en el bosque de... en Amon Hen y... La redención. Y en Amon Hen, y sucede lo que le tiene que suceder, que es morir. Y eso está bien. Y Boromir es un villano porque representa lo peor. Es la contraparte de Aragorn. O sea, representa lo peor. Tolkien lo escribió, evidentemente. Me lo dijo a mí en sueños. Exacto, lo escribió pensando en lo peor, o lo que representando lo peor de los hombres y lo peor que nos identifica como humanos. Bueno, el mal de los hombres, el bien de los hombres es Aragorn. Exacto, y ya está. Y no pasa nada. Y se puede asumir. Te lo voy a comprar. Somos todos adultos en este streaming. Somos todos adultos y podemos asumir verdades. Y no pasa nada. Voy a dejar de ser amigo tuyo. Bueno. Es que no se puede decir nada últimamente en internet. Es así. Boromir es un villano, lo siento. Podemos tratar este tema en el podcast que venga, Gerard. Sí, si viene al de héroes. Bueno, hay que estar loco de la cabeza para defender que Boromir es algún héroe de ningún tipo, pero aquí cada cual. Si se habla de Harry Potter, se puede hablar de todo. Eso es verdad. ¿Pasamos al top 1? Mencionamos los top 2 de esta gente. Miquel Vidal dice Sauron. ¿Qué decir de Sauron? Efectivamente. O sea, todo el mundo lo conoce, ya hemos hablado de él, hemos hablado del anillo, hemos hablado de lo que hace o deja de hacer. Y daría para hablar bastante, de hecho, de su top 2 y su top 1, de Melkor y Sauron y demás. Y bueno, yo luego hablaré un poco de esto. Pero sí, o sea, Sauron es la polla como villano. Gerard dice Joffrey Baratheon. No sé si quieres justificar tu respuesta de alguna manera. Pero bueno. Ya creo que tú lo has mencionado antes en tu top 3, ¿no, Paul? O sea que poco hay que decir sobre el crío de mierda. Sí, Joffrey Baratheon es probablemente la imagen de un niño que no es capaz de admitir que Boromir es un villano, probablemente, ¿no? Esto es en lo que se vuelven las personas. Es un fan de Harry Potter, ¿no? Es el fan estándar de Harry Potter, efectivamente. Probablemente lleve tatuado Always. Sí, exacto. Y el tatuaje de mierda de las reliquias de la muerte o la marca de Voldemort, que es el equivalente a ponerse la esvástica en ese universo, pero bueno, aquí cada cual. Cuidado que hay conocidos que llevan estas cosas. Que asuman. Que asuman. Yo qué sé. O sea, es verdad. Que asuman o vengan aquí y discutan, joder. Se metan a hablar. Exacto. Porque desde los toros desde la barrera se ven muy fácil. Yo lucharé para hacer un programa solo de Harry Potter. Y ver el arco de villano de Guillermo. Sí, exacto. Abriré mi arco. Mi evento traumático estará completado y podré dar paso a desquiciarme. El próximo día vendré con el gorro seleccionador y buena capa. Está muy bien. Pasamos pues top 1. Top 1. Vuestro mejor villano. Creo que igual viene condicionado porque son los villanos más recientes que he visto y los tengo muy en mente. Es un empate a 2, porque uno no lo considero del todo villano.
Creo que sé Por- cuál vas a sí. decir. Está claro. Uno de ellos, ¿sabéis cuál es? Que es Lord Legislador El Lord de Legislador Mistborn. de Mistborn, efectivamente. Pero no me refería a este. Para mí este sí que es un villano, solo que es un buen hombre que se convirtió en villano. Es decir, Pues por un cosas... antihéroe. Estoy de acuerdo. Que no, que no. No utilicemos la palabra anterior como si todo valiera aquí, ¿vale? O sea, hay que A ver, acotar. sus motivaciones al final son el bien. No, O sea, es- Sí, no, Sí, él lo hace no. por proteger a la gente, pero se le va de las manos y se convierte en en tiene un que nazi, tener a ¿no? Arduina ahí encerrado Claro. Demasiados spoilers, yo creo. Spoilers. Y luego el otro. Y para podríamos mí es estar hablando una hora aquí. haremos uno de un mis capítulo de personajes- Mistborn. Sí, yo creo que sí. Sí, hay que hacerlo. Uno de mis Pero es que personajes tengo favoritos. mucha gente a la cual le he insistido fervientemente para que se lo lean. Y sería malo, ¿no? Que Spoilers. no sé si Hay que estarán hacer, aquí hay o que no, hacer. pero. Pues atento a lo que se viene, que tú tampoco sabes mucho, pero Seth, Bueno. hijo Balano, sin verdad de Shinobar, ¡Es malo! me parece un personaje tan. No estoy de acuerdo que sea un villano, ¿eh? Es villano. En el primer libro y en el segundo libro Aquí discutid vosotros, yo ni puta idea. se te plantea como villano. Ya luego lo que pasa con él no lo sé. Pero en el primero y en el segundo se te plantea como villano y es un personaje que me encanta. Yo cuando lo leí la primera vez me lo tomé como un villano. Ya, Y es verdad. yo se lo considero villano. Luego, sí que es cierto que el desarrollo, todos los personajes son grises. Partimos desde esa base. Mm. Pero su parte negra me gusta muchísimo más que su parte blanca. Su parte negra es espectacular. Que el libro te abra con Seth, hijo Balano, sin verdad de Shinobar, vestida de blanco. el día que iba a matar a un rey. Ya, A mí me o sea, petó. es de las. Buah, Eres el Momentos, tío. Te voy a empezar a decir, a El- llamar el Momentos. Paul Momentos. Paul Que él sea así, Momentos. porque es un sin verdad. No desarrollaré por los spoilers y demás. Por todo lo que él pensaba, que luego es lo que es que él pensaba. Ya. Te entiendo. Hostias, Es un guapo. personajazo. Es un personajazo. Eso no se lo quito. Es un personajazo. Sí, sí. Yo por lo Villano, poco que he ¿no? leído me Está está más que gustando villano. un montón. Está muy La guapo. verdad. Está guapísimo. O sea, como personaje. Y ese Está sería muy mi guay. top 2. Los legislador, porque llegué a empatizar con él y es un villano que a mí al final me pareció bueno y me gustó mucho que me planteara ese dilema en la cabeza. ¿Es bueno? ¿Es malo? Me gustó mucho cómo jugó conmigo la narrativa con él. Mm. Está muy bien. Está muy bien. Pau. Pau. Mi top 1 es nada más y nada menos que el verdadero Lord Sith Jar Jar Binks. No. Mi villano favorito. Buen bait, la verdad. Mi villano favorito es Darth Vader. Es todo lo que le acompaña, o sea, la banda sonora, la estética, la relación con Luke, con Obi-Wan, Deupol. todo gira en torno a él, o sea, brutal. Ya. Un carisma, o sea, la voz. Cuando mata a la peña con la fuerza, o sea, ahogándolos, ahorcándolos. Ya. Anakin. Vale, Anakin barra Darth Vader. O sea. Anakin barra Darth Ya, Vader. es que Lo que no me mola, lo que no me acaba de molar, es el motivo por el que. Ya. Aunque también entiendo que el lado oscuro es bueno, atrayente y te puede tentar muchísimo, pero es que está muy guapo. Sí. Mata a niños, increíble. Hay niños muertos, I like. Eso es Sí. lo importante. Está muy bien, sí. Está muy bien. Yo el número uno Guillermo. coincidiría coincido con el Miquel que ha hecho Melkor barra Morgoth. Me parece la polla. O sea, es el mal en sí mismo. Yes. Como idea, como concepto, es la representación de la oscuridad, del mal, el elemento que cuando se crea el mundo y todos cantan para crear Arda y no sé qué, él es el que desafina o canta mejor y no va a coro con el resto, ya te indica que tal. Sí, sí. O sea, en El Señor de los Anillos no te hablan de Morgoth prácticamente, pero luego, como leyendo el Silmarillion y todas estas mierdas. Y luego baja a la tierra y entiende que tiene que hacer la suya porque él es mejor que el resto. Y es así, y es mejor que el resto. Evidentemente,
Es una puta alegoría de Lucifer, de la tradición bíblica católica. O sea, es. Que Tolkien era Sí, ¿no? De los ángeles. mucho cristiano. O sea, Lucifer, el ángel caído que se creía mejor que Dios y Dios lo condenó a bajar a la tierra, a lo más hondo de la tierra, a sufrir y no sé qué y no sé cuántos, y allí hace sus movidas y tal. Pero en este sentido. Luego lo que despliega en la Tierra Media, que básicamente. El hecho de. Sobre todo el hecho de que no existía la concepción del mal o no existía la concepción de la oscuridad, pero él sacrificó parte de su vida, de su propia existencia y poder, como para impregnar la Tierra o la propia existencia de esta idea, y a partir de ahí se empezó a concebir como algo. O sea, mola un puto huevo. Aunque no hiciera cosas tan bestias para una historia como fue Sauron, ¿no? Con todo el tema de la Guerra del Anillo, que al final es un plan maestro, la forja de los anillos, tal, no sé qué. Es como algo más civilino, ¿no? Sauron, en este sentido. Morgoth es explícito, es como bajo aquí, me sacrifico en parte para que el mal, por mucho que me venzan, por mucho que yo sea derrotado, o que tampoco puede morir, sino que se va como al vacío intemporal y no sé qué, se va como desterrado. El mal nunca desaparezca de este mundo y esté condenado perpetuamente. Y lo único que podrán hacer los hombres o las criaturas que habiten aquí será como contenerlo de alguna manera actuando bien, ¿sabes? O sobreponiéndose a esto. O sea, es como, no sé, ese concepto, esa idea me mola un puto huevo y Morgoth es la polla simplemente por esto, aunque realmente, o sea, en la primera edad y demás sí que hace cosas y parte caras y Sí. tal, y da puto miedo, en verdad. O sea, es un bicharraco de 3 metros con una corona, con joyas, una maza enorme, todo de negro, tal. Pero más allá de su apariencia o su diseño físico y tal, el simple concepto me parece la puta polla para un villano y para una historia como es El Señor de los Anillos, que es eso, o sea, es el bien contra el mal, ¿no? Buenos tops, es decir. Sí, bueno, Miquel hablaría de top 1 Melkor, imagino que su opinión va por similar a la mía y por lo que representa. Y Gerard en este sentido ha dicho Sauron o el Anillo Único, que ya hemos hablado de él en el top anterior. O sea que con esto ya tendríamos diseñado nuestro top 3. No está mal, la verdad. Está muy bien. Los top 3 para acabar están muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es una sección que se podría perpetuar en el tiempo. Sí, sí, pues no. Me gusta mucho. Dicho Muy esto, bien, pues poco más a comentar. 2 horas prácticamente clavadas de sesión, me parece bien. Hemos hablado de todo. Simetría. Hemos tocado el tema del Les Villaneux, probablemente la sesión del próximo sábado a la misma hora, o bueno, cuando nos vayamos despertando, será sobre los héroes. ¿Vale? Dicho Buen esto, tema. muy bien. También decirle a los espectadores que si quieren proponer secciones para próximos podcasts, Sí, claro. todas de Toda- índole, Probablemente contemos con otro integrante. sí, toda idea es bienvenida mientras no sea hablar de Harry Potter. ¿Quieres comer? Que pasará en algún momento. Que pasará en algún momento, pero bueno, tendré que enfrentarme a eso. Sí. Dicho esto, nos despedimos hasta el fin de que viene. Adiós.